Buenas tardes a todos, un gusto de saludarles. Estamos nuevamente desde un café para Canut, un programa de conversación, de discusión, información de carácter evangélico. Se llama Un Café para Canut porque estamos tratando de revivir esta antigua tradición de Juan Bautista Canut de Bonn, uno de los grandes evangélicos que nos ha dado este nombre que se ha usado bien peyorativamente, ¿no? Los canutos, pero que a nosotros los evangélicos de tercera generación, la verdad es que nos da bastante honra. Así que hoy día estamos acá con una invitada de lujo y con un gran amigo, ¿cierto?, que está aquí para hacerme compañía en el panel. Voy a presentarlos entonces. Está con nosotros el pastor Aurelio Pizarro. Pastor Aurelio Pizarro es un conocido, un connotado pastor de la Iglesia Ejército Evangélico de Chile, director del Instituto Bíblico Nacional de la región del Biobío y conectado con el mundo pastoral y la teología desde hace, si digo los años, se va a saber que soy bastante viejo, Aurelio. Entonces, bienvenido, gracias por estar aquí. Unas palabras de saludo, querido amigo. Sí, hola Luciano, una alegría, gracias por la invitación y esperamos aprender. Yo te decía, voy a opinar desde la ignorancia. Quizás eso va a ayudar a todos aquellos que no entienden bien el tema. Espero poder aportar desde esta perspectiva. Así que gracias, Luciano. Eso. Seguramente va a ser así, no me cabe la menor duda, porque yo lo conozco bastante bien. Y está con nosotros hoy día, de manera muy especial, Margarita Rojo Kakizane. Ella es psicóloga forense jurídica, magíster en educación, diplomada en inteligencia estratégica, postítulo en psicodiagnóstico de la PUC, tiene curso de criminalística forense de la PDI, perito forense de la Corte Suprema, ahora, en este periodo, 2020-2022. Se desempeñó durante 11 años en la Policía de Investigaciones de Chile como perito experto en el Instituto de Criminología, Cabas Pericial y Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores de la Metropolitana. También como asesor experto en la Jefatura Nacional de Delitos contra la Familia y Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional. Docente universitaria desde 1997 a la fecha actual. Expositora en congresos nacionales e internacionales en temáticas de la criminología, psicología forense y jurídica y estudios estratégicos. Directora, diplomado de psicología forense y jurídica de la UMC, actualmente docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile en posgrado y directora ejecutiva de Alto Espacio. Si sigo, entonces voy a ocupar todo el programa en dar su currículum. Así que estamos muy honrados de tenerla con nosotros, Margarita. El mundo evangélico se está conectando, están aumentando las visitas en este mismo momento, porque estamos muy interesados de saber sus puntos de vista y la manera en que usted explica todo este proceso de cambio cultural. Unas primeras palabras de saludo, Margarita. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Cuéntenos un poquito quién es usted, qué es lo que ha hecho por este tiempo y por qué es que está dando vuelta por la televisión, por la radio. ¿Qué pasa con Margarita Rojo? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Realmente me siento muy honrada por estar con ustedes hoy. Bueno, como lo decía, bueno, la verdad las cosas que vamos a hablar a propósito de la ESI, ¿cierto? Pero justamente yo hice un análisis politológico, que es un análisis de proceso, a ese proyecto de ley. Me lo solicitaron, me invitaron para que presentara ese proyecto de ley en el Congreso y lo realicé el 2 de marzo de este año del 2020. Y desde ese lugar empezamos a hablar acerca de lo que estaba ocurriendo. Yo llevo 8 años estudiando inteligencia, empecé a estudiar en la NEPA Inteligencia, después estudié en la PDI, entonces después particularmente seguí estudiando y por eso es que vamos a hablar hoy día acerca de todo esto que la gente muchas veces le da susto involucrarse, pero tiene que saber de política, tiene que saber de los procesos sociales que se están dando en este momento y muy lamentablemente en Chile y en el mundo occidental, así que vamos a hablar del deconstruccionismo. ¡Wow! Oye, Margarita, mira, nosotros te queremos hacer preguntas aquí en nuestra calidad de pastor, ¿ya?
Aurelio tiene una amplia experiencia en el mundo teológico, filosofía sabe, otras cosas también, pero nosotros queremos hacerlo de la perspectiva pastoral y desde la sencillez con la cual nosotros tenemos que intentar orientar a la gente que va a nuestras congregaciones. Yo tengo una congregación no tan grande, cuando nos juntamos todos somos como unos 120, así como 120 Pentecostés, ¿eh? Cuando tenemos cena, ahí llegan todos. Pero aquí mi amigo Aurelio tiene una iglesia gigante, una de las iglesias grandes de la región del Biobío, y sé que bajo su liderazgo hay un montón de pastores que también él dirige. Entonces, para nosotros es muy importante este momento que tenemos contigo y lo agradecemos enormemente. Mira, vamos a hacer una pequeña introducción así a las preguntas. Yo quiero hacerlo de esta manera, Margarita. Mira, a fines de los 90 y a principios del 2000, nosotros teníamos una idea sobre la familia, como chilenos, o unas ideas más o menos, ya, poquito, o una idea muy parecida de conceptos como, por ejemplo, la tolerancia, la familia, el matrimonio, el género, la libertad, la igualdad, el machismo, el feminismo. Hoy, cada uno de estos conceptos tienen una definición completamente diferente. Es una cosa que a nosotros nos llama la atención. Pero ¿sabes tú que ese no es el problema? El problema es que todos estos conceptos, el cambio de estos conceptos, no se conversaron, no se debatieron, no se discutieron a nivel nacional de ninguna manera. De hecho, esos cambios ni siquiera aparecen en lugares importantes como el diccionario de la Real Academia. Nada de eso. Pero lo peor es que hoy tú no puedes decir o pensar algo diferente. Eso a mí me llama la atención, me suena como algo medio peligroso, totalitario, ¿ya? Hay como una especie de estándar, creo que esta palabra se la escuché a la Tomka y a algunos de estos personajes de los matinales, como que no estás en el estándar, no estás cumpliendo con el estándar. Y empezaron a censurarse personas, incluso de la televisión, que pensaban distinto, como una especie de policía del pensamiento. La pregunta, Margarita, para comenzar a conversar es, ¿cómo llegamos aquí? ¿Esto es normal? ¿Es espontáneo todo este cambio? Claro, es sumamente interesante. O sea, a ver, que una persona cambie o que existan cambios es natural, es normal. Lo que no es espontáneo es el cambio. O sea, siempre el cambio, hay alguien o algo que hace que la persona cambie o las sociedades cambien. O sea, es sumamente importante. O sea, cambiar es normal, es natural. Pero lo que no es normal ni natural, porque no es espontáneo, porque el cambio lo hace alguien o algo está haciendo que cambiemos. Entonces ese cambio está siendo provocado por alguien o algo. Y por eso que hay que determinar ese algo o alguien que está haciendo que cambiemos o cambien. Ahora, las personas han cambiado porque le han cambiado la creencia. Y esto es muy importante. O sea, nosotros empezamos a vivir un proceso de construccionista ya desde hace más de 30 años. Nosotros no, yo por lo menos, todo lo que he estudiado, no hablo solo del deconstruccionismo como una ideología, que vamos a ver lo que es el deconstruccionismo, sino que nosotros también hablamos del deconstruccionismo también como un método que va a servir para poder entender por qué existe todo este cambio, ¿ya? O sea, es importante determinar de dónde viene este cambio, quién está haciendo que cambien. Aquí particularmente lo que hicieron fue que cambiaron las ideas, las creencias. Entonces, cuando la gente dice que Chile ha cambiado, en realidad no es que Chile haya cambiado, lo que cambió fue la creencia, la idea. Y a las personas le empiezan a inocular, a inculcar, a cultivar creencias y están todo el día siendo saturadas por diferentes medios, por la televisión abierta, que hay autores que le llaman la caja boba, por la publicidad. En las universidades hay solo este tipo de ideología, en los colegios, en las películas de Netflix. Ustedes deben haber visto también que está muy cuestionada la última película que quieren sacar acerca de niñitas de 11 años absolutamente sexualizadas. Estamos hablando de Disney, donde también están introduciendo contenidos ideológicos. Hollywood, por eso que hay que preguntarse cuáles son las películas que están ganando los Óscares, ¿no? El premio Óscar, o los premios que ganan. Tenemos la literatura, tenemos los intelectuales, tenemos la publicidad, la moda, la música, o sea, todo está siendo plagado por un tipo de creencia o de ideas. Eso es lo que tenemos que determinar, cuáles son esas creencias y esas ideas.
y lamentablemente esas creencias, esas ideas son absolutamente anticientíficas y vamos a ver por qué son anticientíficas y hay que discutir eso. Entonces, teniendo claro que los cambios no son espontáneos porque son provocados por alguien o algo, entendiendo que es normal cambiar, pero que no es espontáneo, nosotros podemos entender de dónde viene esto, ¿ya? Así que usted, no sé si quedó clara esa idea inicial para poder seguir avanzando. Fantástico. Aurelio, ¿tienes algo ahí? No, yo entiendo que nos va a llevar para decir este cambio, quién lo mueve, quiénes lo mueven y por qué lo mueven y por qué es anticientífico. Tenemos que ponernos en la otra vereda. Claro. Me llama la atención una vez escuchando a personas del mundo de las artes en Estados Unidos, decían de que los premios Oscar tenían todo un sentido. Y una vez vi una película y la encontré tan mala. Dije, ¿por qué está tan mala? Entonces, leyendo dijeron, es que tenía que salir esta porque este es el mensaje que queremos enviar. Dios mío. Dije, entonces nos venden todo un sentido y nos critican. Primero nos vendieron una forma de ver la vida y luego ahora nos dicen que somos tontos por ver la vida desde esa plataforma. Claro. Voy entendiendo así. Claro, esto es muy importante. O sea, lo que pasa es que nosotros vamos a tener que involucrarnos en política porque la política, la gente piensa que la política es las leyes, la constitución, la salud. En realidad la política tiene que ver con el control y la dirección de las personas. O sea, es muy importante entender que la política tiene que ver con el control y la dirección de personas. Por lo tanto, hay que determinar de dónde viene la política. Un conjunto de ideas es una ideología es una filosofía, y la aplicación práctica, pragmática en la realidad de esa filosofía tiene que ver con la política. Entonces, para poder determinar hacia dónde llevan las personas, hacia dónde las quieren dirigir, cómo las quieren dirigir, tenemos que determinar cuál es la filosofía de base. Y nosotros determinando la filosofía de base, por eso podemos entender por qué en Chile, existiendo un gobierno de supuestamente derecha, en realidad no gobierna una derecha, ni tampoco ha gobernado todas las promesas que probablemente haya hecho el presidente de la República, y que vemos que en realidad quienes gobiernan son precisamente la parte contraria, ¿no? Con todo lo que han hecho, con todo lo que entonces tienen un dominio. ¿Por qué? Porque justamente Chile se ha deconstruido, o sea, han deconstruido a la juventud, a los adultos, esto está plagado, está inundado en todas partes con los intelectuales, las universidades, porque le han colocado ese tipo de creencias. Entonces estamos viendo que hay un predominio de esta deconstrucción. Ahora, la deconstrucción en sí, esto no lo digo yo, lo dicen claramente sus autores. Vamos a hablar ahí de Deleuze, de Guattari, vamos a hablar de Gramsci, por eso que ustedes estaban hablando recién de la hegemonía política, es decir, que todos tienen que pensar, hablar y decir lo mismo, porque si no están fuera del poder, ¿no? Entonces hablamos de la hegemonía política, vamos a hablar de Foucault y claramente de algunas feministas extremas, como empieza todo esto, vamos a hablar desde Simone de Beauvoir hasta Witting, vamos a hablar de, no sé, vamos a ir a mencionar algunas feministas que realmente son radicales y que vamos a ver cuáles son las ideologías que están planteando. Bueno, este deconstruccionismo, antes del deconstruccionismo, en el espacio y tiempo surge el estructuralismo. Las personas que nos están viendo y escuchando seguramente cuando estaban en el colegio se acordaron que nos enseñaban, por ejemplo, nos enseñaban el romanticismo, que era una ideología filosófica, que nos enseñaban cómo percibían al hombre, etcétera, en espacio y tiempo. Bueno, esto es lo mismo, el estructuralismo en el espacio y tiempo, que viene obviamente posterior al romanticismo, etcétera. Nosotros vemos que ahí surgen las teorías de género. Ahí hay varios aforismos interesantes porque también aparece Nietzsche con su aforismo Dios ha muerto. Y cuando Nietzsche plantea que Dios ha muerto, lo que está diciendo Nietzsche es que en realidad no hay creador y por lo tanto si no hay creador no hay criatura. A Nietzsche lo utilizaron teóricos de diferentes vertientes, de diferentes rangos políticos también, por supuesto. Cuando estamos hablando de eso, ahí aparece un elemento sumamente importante porque hay un vacío en el hombre, o sea, si no hay creador no hay criatura, por lo tanto no hay hombre, hay un vacío, y ese vacío obviamente no es la nada, sino que es la representación de otra cosa. En ese tiempo surgen las teorías de género en el estructuralismo, y ahí ocurre algo muy radical, ocurre que les hacen creer a los seres humanos que los seres humanos
solo son una construcción social, sacando, escindiendo, dividiéndolo de la biología, dividiéndolo de la existencia y de la espiritualidad. Entonces hay una escisión, y solamente hablan del ser humano como una construcción social, y si es una construcción social, podemos discutir cualquier, o sea, puede las personas construir cualquier cosa, por eso se entiende cómo llegaron a pensar los transespecies, por ejemplo, un hombre en Inglaterra que se cree un perro, un transespecie, por lo tanto él se quiere sentir y tiene derecho a legalizarse que en realidad él sería un transespecie. Entonces tenemos ese elemento donde vamos viendo que se va construyendo esto y llegamos al deconstruccionismo. El punto es que... Margarita, disculpa, porque mira, solo para hacerte un pequeño paréntesis, porque yo en el terreno, por ejemplo, de lo más común y corriente, a nosotros los evangélicos se nos ha criticado que somos gente homofóbica, que no aceptamos el cambio, que no queremos a los homosexuales, y fíjate que no es así. Nosotros somos gente bastante tolerante, la mayoría. Yo no tengo, por ejemplo, ningún problema si viene ¿cómo podríamos decir? Un transexual, voy a decir eso, ¿cierto? Una persona me dice, ¿sabe qué, pastor? Yo me siento mujer. Y yo le diría, ¿sabe qué? No tengo ningún problema con que tú te sientas mujer. Pero es que me pinté los ojos. Bueno, no importa, yo no tengo ningún problema con eso. Es que me puse vestido, pues, pastor. Entonces yo le diría, tampoco tengo problema con nada de eso. Pero si él me dice, no, pero es que yo no estoy hablando de eso, pastor. Yo quiero que usted crea que yo soy mujer. Entonces yo digo, momento. Yo acepto que tú te sientas cualquier cosa y que hagas una vida tranquilo, pero tú no puedes imponerme a mí tu manera de verte a ti mismo o la humanidad. Y eso es lo que yo veo como peligroso hoy día, porque eso es lo que siento, no sé si estoy equivocado, me da la impresión de que nos están tratando de imponer una manera de ver la vida, esto que llamas tú de construccionismo, como que parece que la vida era de una manera y la deconstruyeron y la hicieron de otra manera y esa forma la están imponiendo hoy día. ¿Eso es efectivo? Ya, voy para allá. Lo que pasa es que igualmente el problema no son las personas homosexuales, transgénero, etcétera, sino que el problema aquí es el uso político que han hecho los grupos políticos. Perfecto. De esas personas, las han usado y abusado para introducir ideas, y esas son las ideas que vamos a hablar que tienen que ver con el marxismo cultural, que tiene que ver con todo ese deconstruccionismo que estamos hablando. Sumamente dejarlo claro. Es lo mismo, o sea, por ejemplo, en el tema de la Araucanía, el problema no son los mapuches, el problema es que obviamente ellos tienen problemas. El punto es que han hecho un uso y un abuso político de las personas para introducir ideas marxistas que tienen que ver con todo este tema que vamos a abordar, porque esto es lo mismo, o sea, vamos a ver que estos coeficientes que pueden ser los grupos de las ideologías de género que los han usado políticamente, así como podría ser en Estados Unidos cuando están usando políticamente a las personas negras o de color como ellos les llaman, porque en realidad es difícilmente pensar que en Estados Unidos hubiese ese racismo que están hablando, dado que tuvieron también un presidente como Obama. Realmente las muertes de las personas de color o las personas negras son cometidas en mayor porcentaje, más del 90%, entre ellos mismos. Entonces no es que los blancos estén asesinando, matando, obviamente que siempre van a haber ciertas injusticias, pero aquí hay un uso y abuso político de ciertas personas para introducir ideas que estoy hablando que son del marxismo cultural. Eso hay que dejarlo claro, acá está claro que ustedes tampoco tienen problemas porque con mayor razón ustedes que respetan a la humanidad tienen el respeto de las personas. Entonces, entendiendo que este deconstruccionismo en realidad lo que va a hacer es cambiarle la creencia a las personas. Nosotros, ¿por qué decimos que las ideologías de género son anticientíficas? Se entiende ahí claramente porque le sacaron la biología, o sea, la escindieron, la dividieron, y el ser humano es una indisoluble unión entre la biología y lo cultural. Es como que si nosotros quisiéramos el día de mañana, yo siempre coloco el ejemplo, es como que pensáramos que nosotros nos vamos a tener ley de gravedad. La ley de gravedad se acabó, nosotros nos las vamos, en realidad con derecho, con creencia, sin creencia, con leyes o con cambios de constitución o lo que sea, la ley de gravedad existe y eso es independiente de ustedes, de mí, de todas las personas, porque existe en la naturaleza. Obviamente en la naturaleza existe la ley de gravedad y nosotros, la naturaleza nuestra, sí existe la biología.
por algo uno no come por la oreja, o sea, uno tiene una biología y esa biología va a depender, ¿no es cierto?, también del desarrollo cultural que tengamos. O sea, por eso es que nosotros siempre planteamos, ¿por qué a un niño de 5 años no le damos una licencia de conducir? ¿Porque no tiene derecho? No, porque no puede conducir porque él no está preparado, no tiene el desarrollo neurológico, no tiene el desarrollo psicomotriz, no tiene el desarrollo corporal y también el tema intelectual, emocional y social para hacer un acto tan complejo en esa edad de 5 años para poder conducir. Entonces, esto ha pasado por alto todo lo que tenga que ver con lo biológico, la esencia, la existencia y claramente lo espiritual, que ya lo vamos a ver porque también le han hecho creer a las personas, por ejemplo, que Dios no existe. Estamos ahí hablando de Nietzsche. Entonces, cuando nosotros hablamos de la creencia, ¿por qué es tan importante? Porque cuando a ustedes le cambian la creencia, están modificando la sociedad. Entonces, ¿cómo pasamos de creer algo, por ejemplo, de pensar a creer que en realidad la marihuana sí es nociva, sí es dañina, a pensar que en realidad es inocua? Entonces, hubo un proceso de construccionista en Chile que hizo aumentar mucho el consumo de marihuana, porque la gente tenía poleras de marihuana, gorro de marihuana, aro de marihuana. Entonces, todo el mundo empezó a socializar algo y a bajar los umbrales de tolerancia y a verlo como algo normal, pero también estaban siendo bombardeados por todos los medios culturales que tenemos acerca de la marihuana. ¿Y qué ocurrió? Que aumentó el consumo de marihuana en los adolescentes y lamentablemente la marihuana altera la memoria, altera la lógica del pensamiento, pero eso lo pasan por alto. No sé si me van entendiendo cómo se están introduciendo esas ideas ya, se están inculcando, se están cultivando, inoculando en las personas. Entonces, si yo cambio la creencia de una persona, le cambio la forma de pensar, la forma de ser y la forma de comportarse. Por lo tanto, le estoy cambiando la realidad a una persona. Esto es un lavado de cerebro. Se llama proceso de adoctrinamiento ideológico. Tu micrófono, Aurelio. Sí. Alguna vez estuve mirando una película que me facilitaron de Estados Unidos y se llamaba Del adoctrinamiento en Estados Unidos con un bus amarillo, que tenía que ver con los colegios. Y cuando la vi, me parecía que era tan lejano, como que estaba tan lejos de que esto sucediera, como que estábamos nuestra frontera estaba tan lejana de estar cerca de ellos. Yo lo escucho con atención y tengo una pregunta, y es, ¿y cuál es el sentido? Porque raya como en una locura aparente cuando uno lo escucha así, ¿cierto? Entonces, ¿y cuál es el sentido? Porque, ¿dónde para esto? ¿A dónde finalmente se quiere llegar? Porque esta es una estación terminal, la que se está viendo ahora, o esto es una y otra ¿hasta dónde? Claro, lo que pasa es que aquí nos vamos a tener que remitir a los autores claramente, o sea, el marxismo se dio cuenta que en realidad ya no podía ser la guerra de clase obrera, ya no había un obrero oprimido, ¿no? Entonces se dieron cuenta porque en realidad el obrero ya tenía acceso, no sé, a comprarse una casa, a tener algunas comodidades que en realidad no tenía y que en realidad no le interesaba hacer una revolución, una guerra revolucionaria, ¿no? Donde estas personas que son en realidad bastante psicópatas les venden el pueblo y qué sé yo, porque en realidad es un engaño, es una argucia. La verdad, y tenemos las muestras, o sea, claramente lo que ocurre en Venezuela, lo que ocurre en Cuba, son muestras, el botón, ¿no es cierto?, de muestra para que podamos entender por qué en realidad es todo mentira y todo un engaño. Entonces, como no pudieron con el tema de los obreros, el marxismo empieza a ver la segunda parte de la casa, el segundo piso de la casa, donde se da cuenta que tiene que ver con lo cultural, con las ideas, con las creencias, y tuvieron que sacar a todos los grupos minoritarios o los grupos supuestamente oprimidos o los grupos que no tenían escenario para poder a través de esos grupos introducir ideas, es decir, empezaron a victimizar a todos los grupos. O sea, es cierto que hubo en algún momento donde, por ejemplo, las personas homosexuales estaban siendo discriminadas o algunas sufrían, o estamos hablando de otros grupos minoritarios que sí efectivamente hubo algún tipo de abuso, pero que fueron usados de manera política para introducir estas ideas. Entonces lo que vamos a ver es que en realidad cuando Foucault habla
de abolir el binario, pero no solo Foucault habla de abolir el binario para poder introducir un nuevo orden, es decir, una revolución, porque en realidad lo que van a hacer es otra sociedad, acá es un cambio de sociedad, este es un cambio de concepción del ser humano. Entonces él dijo ¿Puedes había que explicar abolir eso del binario, explicarlo un poco mejor, claro, Margarita? claro, el binario, cuando ellos hablan de abolir el binario, Luciano, Aurelio y las personas que nos están escuchando en su casa, abolir el binario es hombre-mujer, arriba, abajo, izquierda, derecha, bueno o malo, Dios, demonio, autoridad y subordinado, ¿no? Hombre-niño o niño-adulto, todo lo que de alguna manera a ustedes les haga el binario que tenga que ver con el sistema, porque además esto también tiene que ver con deconstruir la familia, pues si la familia es la célula de la sociedad, y acuérdense que ellos están cambiando este tema de la sociedad. Entonces va a abolir el binario, es decir, dijo esto de izquierdas y de derechas es como un río que tiene orillas. Entonces, para poder sacarle las orillas a un río, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo haríamos para sacarle las orillas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué tendríamos que hacer para sacar estas orillas al río? Agrandarlo. ¿Ah? Agrandarlo. Agrandarlo, exactamente, Aurelio, lo que habría que hacer es aumentar el flujo del río para que empezáramos cada vez a sacar las orillas, ¿cierto? Y cuando se sacan las orillas, tenemos que aumentar este flujo, entonces estos coeficientes sirven para deconstruir el binario, o sea, eh, de, la ESI, realmente la educación sexual integral, viene a sexualizar a los niños, entonces como van a sexualizar a los niños ya no habría infancia, entonces ya no habría infancia ni adultez, ¿no? Habría todo esto en una igualdad, por eso que hablan de la igualdad, por eso se saca el orden vertical y se pone solamente un orden horizontal. Y ahí entonces empezamos a poner coeficientes que empiecen a deconstruir y transgredir lo masculino, lo femenino, el arriba, el bajo, el orden, la izquierda, la derecha, lo bueno, lo malo, Dios, demonio. Entonces claramente todo lo que tenga que ver con el binario lo van a deconstruir. Por eso que deconstruyeron todo el tema de las religiones, todo el tema de Dios, todo eso lo van a ir deconstruyendo. Y van a usar coeficientes para hacerlo, para ir sacando estas orillas, ¿ya? Entonces, para que haya un flujo. Entonces, después las personas, en realidad, no van a ser ni hombres, ni mujeres, ni niños, ni adultos, ¿me entienden? O sea, va a haber una hibridación categorial donde le saca el significante y el significado. Y ahí es donde empieza el problema. El problema está que esto, como es un engaño, acá vamos a tener un gobierno totalitario. O sea, un gobierno que va a ser peor que una dictadura, porque ya en algunos países tienen leyes mordazas donde las personas solamente tienen que pensar, hablar, sentir, comportarse como ellos digan, que está impuesto, nadie puede pensar lo contrario. Entonces realmente es dicta muy dura, se dicta muy duramente. El ser humano ya no va a poder pensar de otra forma. Bueno, Y ahí hace unos van a días estar nomás atrapados. recibimos la noticia de que así como están legislando hoy día, en estos momentos, por decir cosas que yo creo como pastor y Aurelio, estaríamos pagando en este momento 34 millones de pesos de multa. Entonces, mira, yo te quiero llevar al tema de la ESI, pero no sin antes continuar con este tema de la deconstrucción, porque yo sé que son los elementos basamentales. Pero mira, te quiero hacer una pregunta, porque es lo que dicen por ahí. Y es un poco la preocupación que tenemos nosotros como pastores, que guiamos seminarios teológicos, que ayudamos a las personas a entender estos procesos de cambio cultural desde la filosofía, la teología, etc. Mira, tú citaste a Gramsci. Gramsci habló de un concepto re interesante, ¿no? Él habló del rizoma, de establecer la revolución en el rizoma. Y él se refería ahí en sus cuadernos de la cárcel, este personaje que es un marxista que llegó a ser post-marxista, ¿verdad? Estuvo con Stalin, estuvo con Lenin. Cuando regresó a Italia, Mussolini lo metió preso a la cárcel y ahí escribió sus 40 cuadernos de la Libros, cárcel. de Libros los de la cárcel. cavernos. Y ahí él dice, bueno, como dices tú, mira, ¿sabes qué? En realidad el marxismo nunca va a poder llevarse a cabo en una sociedad como la occidental, porque la sociedad occidental es una sociedad que embebe de un sentido común, que emana de una religión que es muy poderosa, la cristiana. Entonces él invierte la idea del marxismo y dice, mira, Marx, inteligente pero se equivocó. Si Marx hablaba de un edificio, entonces la estructura, de ahí en el estructuralismo, la cuestión económica, la cuestión que se puede medir, la cuestión matemática, decía él que ahí había que pegarle y la sociedad se derrumbaba y hacíamos el mundo nuevo, la utopía. Él dijo, no, se equivocó.
la cuestión no es la estructura, es la superestructura. Entonces hay que pegarle a la educación, hay que pegarle a la cultura y sobre todo a la religión. Entonces, bueno, con ese antecedente empiezan a aparecer todos estos centros de estudios como la Escuela de Frankfurt 1, la Escuela de Birmingham, los estudios culturales, la Escuela de Frankfurt 2 y toda esta cosa de construccionista a la que tú hablas, ¿no? Lacan, Jacques Derrida. Bueno, por aquí va mi pregunta, Margarita. Con todo esto que yo les explico a mis compañeros teólogos de otros seminarios respetados y tan intelectuales, cuando les explico esto, a mí me dicen que estoy loco. Mira, yo tengo un doctorado en Educación y Cultura de América Latina. Estudié en una universidad marxista. Y estoy completamente de acuerdo contigo. Soy experto en estudios culturales. Pero ellos, que no han estudiado esto, con dos cositas que leen de ahí de la teología, dicen que nosotros somos fundamentalistas y estamos completamente equivocados. Y que no existe una ideología de género. ¿Qué podrías decirles tú, Margarita? Dicen que esto no es una realidad, que esto es para gente loca, para gente fundamentalista, que está viendo pajaritos que no existen. ¿Qué le dirías tú? Para mí es súper importante que una persona del mundo de la psicología, como tú, que está en el mundo de la criminología, de la PDI, de los delitos sexuales, que tiene una formación científica, no solamente los libros, porque yo como alguien que hace investigación teológica, sociológica, voy a discutir siempre ellos, porque son teorías. Pero ¿qué nos dices tú que estás en el mundo más de la ciencia dura, de la investigación? ¿Estamos locos con mi amigo Aurelio aquí, con mi pastor? ¿Existe una ideología de género o nos vamos para la casa? A ver, claramente existe una ideología de género. Existe claramente una ideología de género, eso no lo digo yo, eso está en la ONU. De hecho, en las Naciones Unidas aboga por la ideología de género. La ideología de género tiene que ver con esto de los LGTB queer más, ¿no? El más no se ha externalizado ni se ha hecho, ni se ha contatado el proceso del más, porque el más, acuérdense que ellos están diciendo que la gente tiene derecho a su sexualidad sin límites y libre, o sea, libre y sin límites. ¿Qué está diciendo eso? Sin límites, libre. Está diciendo que en realidad sin límites, por eso que se está abriendo ahí en el más, se tendrán que incluir a los pedófilos, se tendrán que incluir a los zoofílicos, se tendrán que incluir a los necrofílicos, a los incestuosos, todas esas orientaciones claramente sexuales, porque acuérdense que ellos plantean, si de hecho Foucault dijo, declarar la guerra declarando derechos. Entonces, obviamente, y en los infantes se cambió el enfoque proteccional por un enfoque de derechos, porque en realidad dándole derechos a un niño, en realidad lo que vas a estar haciendo es una guerra de los niños con los padres. Claramente, entonces obviamente los LGTB son usados de forma política con el tema de los derechos para ocasionar una guerra ideológica. O sea, sí existe, y esto no lo digo yo, ni tú, Luciano, ni tú, Aurelio, porque esto está claramente puesto en las Naciones Unidas, hay un manifiesto de ello. Todas esas organizaciones hace más de 20 años dejaron de ser lo que eran para lo que fueron creadas. Pero ellos dicen ellos dicen que esto es enfoque de género, no es ideología, que no es una ideología detrás. Eso es lo que ellos argumentan. Claro, lo que pasa es que toda esta ideología de género sí claramente fue usada por el marxismo cultural, es ideológico. Y si no, bueno, vamos a recomendarles por mientras que se lean el libro, que es muy, muy básico, o sea, básico en términos de, no que el libro sea básico, sino que es básico tener una primera lectura con el libro negro de la nueva izquierda, ¿no? Nicolás Márquez. Claro, el Laje y Agustín, y aquí está toda la ideología de género. De hecho, no sé cuál sería la diferencia técnica de hablar de un enfoque y de hablar de una ideología. La ideología es un conjunto de ideas, y un conjunto de ideas es una ideología, y una ideología es una filosofía. Y los autores que preparan la ideología de género precisamente son filósofos. O sea, tenemos ahí a las feministas, yo estaba hablando de la Simone de Beauvoir, ¿no? Que ellas van a hablar todas estas ideologías, por eso que las feministas están muy unidas con la ideología de género. También la Simone de Beauvoir haciendo base del estructuralismo, donde le sacan la biología al ser humano, donde le escinden de la biología. La Simone de Beauvoir se atreve a plantear que la mujer no nace, sino que se hace. Es una falacia, porque una mujer nace y se hace. Pero eso es como el espejo invertido del que hablaba mismo Marx. O sea,
Desde el mismo pensamiento de Marx sería ideología, po. Y con escuelas de pensamiento que promueven este pensamiento, porque eso es la otra cosa interesante. Tienen escuelas, tienen pensadores, y eso es lo que yo le digo a mis amigos teólogos, oye, pero sácate la venda de los ojos, o sea, tienen centros de adoctrinamiento para la ideología, tienen pensadores que promueven la ideología, tienen textos para la promoción de la ideología, y tú me dices que es un enfoque de género. No es un enfoque, es una ideología. Y de hecho ahí, por eso que vamos a hablar también de la Shulamit Firestone, que ella es la que plantea, que en realidad las relaciones, ella habla derechamente de relaciones incestuosas, de mantener relaciones sexuales con los hijos. Entonces hay mujeres que ya llegan a plantear que no existe la mujer como la Whitney. Entonces nosotros tenemos aquí una cosa muy interesante, o sea, en el deconstruccionismo el pasto no es verde. En el post-deconstruccionismo, que ya vamos para allá, ya tenemos autores post-deconstruccionistas, el pasto no existe. ¿Me entiendes? O sea, porque todas estas ideologías hacen que se le saque el significante y el significado a las personas. Si eso es lo peligroso, o sea, todo esto es un peligro para el ser humano porque, insisto, es un cambio de la concepción del ser humano, como se concibe ahora. Y estas ideologías están siendo manejadas y manipuladas, obviamente, y se sirven los grupos de poder que tienen dinero, por los multimillonarios que existen en el mundo. Si no es casualidad que estén involucrados y que estos multimillonarios financian, por ejemplo, los movimientos feministas, las ideologías de género. Recordemos que el tema del aborto viene de la IPPF, que es la International Planned Parenthood Foundation, que son las clínicas abortistas más grandes del mundo, es decir, esos tienen más McDonald's, o sea, hay más clínicas abortistas que McDonald's en el mundo, son alrededor de 60.000. Realmente, aquí hay muchos elementos económicos que están detrás y el manejo que hacen estas personas, que son pocos los supermillonarios que están manejando esto, en realidad se ríen de los seres humanos porque son tan manejables, tan manipulables, son tan fáciles de engañar, y son fáciles de engañar porque son ignorantes. Yo tuve ayer también otro Zoom en donde yo les decía, ¿por qué los políticos en realidad en Chile no son capaces de discutir con los otros políticos de izquierda, que ellos sí están muy bien formados e informados? ¿No? La información es formar es por dentro y formar, darle forma. Entonces no solo noticiar, informar, ellos están muy bien informados. Parece que la gente de derecha, supuestamente, o de centro derecha, en realidad es muy ignorante porque no estudian, no tienen idea, no saben de lo que ellos están haciendo, de cómo ellos están siguiendo el modelo. El modelo modela, ¿no? Y ahí cuando me estaba preguntando Aurelio acerca del sentido, claro, el problema no es el sentido del cambio, sino que el problema es el sentido justamente que se le está dando ese cambio. Y el sentido va a estar determinado por el modelo de base, ¿ya? Para que se hagan las acciones. Entonces, si nosotros entendemos que el modelo es el modelo de construccionista, vamos a entender que en realidad el sentido que se le está dando es otro, no tiene que ver con lo que nosotros esperamos para el ser humano, para el bienestar del ser humano. Acá hay un cambio de concepción del ser humano y esta es una deconstrucción, una transgresión. El deconstruccionismo lo define como deconstruir, transgredir al ser humano a través de trastornarlo, trastrocarlo, trastornarlo para pervertirlo. Ese es el punto, ¿ya? Y hay que externalizarlo, hay que mostrarlo, hay que constatarlo. El proceso existe. La palabra proceso tiene que ver con una idea o algo en proyección, se está dando, está ocurriendo. Nosotros cuando uno escucha, se le viene una palabra o un concepto muy evangélico, y esto es diabólico porque lo que atenta es destruir la creación de Dios, y destruirla desde la base, transgredirla completamente, quitarle todo su apresto, y en el fondo el hombre, ¿en qué se va a constituir la humanidad? En una especie de cosa que se usa y luego se va botando, y en el proceso la gente puede hacer, comillas, lo que desee con su vida. ¿Para qué? Para satisfacer el deseo de una orden mundial. ¿Esto es un orden mundial? ¿Lo puedo ver como un orden mundial? O sea, lo podemos ver como un nuevo orden mundial, en realidad. Claro que lo podemos ver como un nuevo orden mundial. De hecho, por algo Agustín
y Nicolás, ¿cierto?, le ponen el libro negro. ¿Por qué le pone negro? Le pone negro, ¿no es cierto? El negro es oscuro, es lo contrario a la luz. De hecho, la oscuridad no existe, lo que existe es la ausencia de luz. Y lo que ha habido aquí es que estos autores, estos ideólogos, empezaron a escribir y a fabricar todos estos conocimientos sin que tuvieran contraparte. Nadie les salió a decir, a ver, momentito, pues si el ser humano no es solo una construcción social, porque, a ver, paremos el deseo, como dicen acá en Chile, ¿no? En Estados Unidos, allá en Alemania, le habrían dicho, bueno, acá no, pues si el ser humano tiene biología, y nosotros no podemos pasar por alto la biología del ser humano cuando estamos haciendo todo este tema, porque obviamente el ser humano es un ser esencialmente biológico. Ahora, ¿por qué le sacan a Dios? Precisamente les voy a comentar que los países musulmanes, por ejemplo, no firmaron ningún acuerdo ni la Agenda 2030 con las Naciones Unidas, porque los países musulmanes tienen claramente un proceso mucho más estructurado y es más difícil que los vayan a engañar con estas argucias. De hecho, imagínense, Rusia, Putin destituyó, desterró, por así decirlo, todas las ideologías de género. Rumania también lo hizo, porque claramente son anticientíficas y están dañando a las personas. O sea, de hecho, Putin puso un ejemplo, él lo entrevistó una periodista, ese video lo bajaron, ya no lo he visto, lo vi hace tiempo, cuando a Putin le preguntan, ¿por qué está en contra de estas ideologías? ¿Qué le ocurre a usted? Entonces él dijo, yo le voy a decir una cosa, le dijo a la periodista, yo soy el mejor presidente del mundo. Y le dio una serie de argumentos y la periodista se reía. Entonces le dijo, bueno, usted no está de acuerdo conmigo, usted tiene una ideología de odio. Entonces la periodista se rió, ¿no? Entonces después le dio otro ejemplo que era mucho más fuerte, que era de una joven, dijo, llega una joven a decirnos a nosotros que en realidad ella está gorda, que ella está muy gorda y necesita que le hagan un bypass gástrico y que además le hagan una liposucción. Y usted la mira, en realidad es una persona muy delgada, pero como ella tiene derecho a autopercibirse, tiene derechos y a autopercibirse como ella encuentra que está bien, entonces nosotros tenemos que hacerle liposucción y tenemos que hacerle bypass gástrico. ¿Qué haríamos con ese ser humano? Lo asesinarían, pues, lo matarían. Entonces, claramente ahí uno puede tomar en evidencia que efectivamente hay una distorsión muy grande, porque todo eso, acuérdense que el deconstruccionismo dice a través de trastornar, trastrocar, trastornar para pervertir. O sea, nosotros sabemos que una persona que está anoréctica y que pesa 30 kilos y que se ve y se autopercibe como una mujer de 120 kilos, es que existe un trastorno, ¿o no? Margarita, ¿y Claro. qué dicen la psiquiatría, usted que tiene tantos informes? Porque hay cosas que uno las escucha de primera y dice, esto es una locura. Si alguien me dice, yo recuerdo cuando niños leíamos revistas, historietas de Condorito, entonces uno se creía Napoleón Bonaparte, siempre lo mostraban Uh-huh. con, ¿cierto? Entonces, Y le decían que estaba loco, y salía estaba no, loco, po, estaba claro, loco, era Hay, imposible que fuera, o cuando se creía auto, yo recuerdo esa historieta antigua del famoso Condorito. Y hoy día, exactamente. ¿qué dice la psiquiatría sobre esto? Lo que pasa es que la psiquiatría también está siendo inundada por la ideología de género. O sea, recordemos que yo dije que la ideología de género y todas estas ideologías inundaron las universidades, inundaron a los intelectuales. Los intelectuales están formados con esta creencia. Acuérdense que yo les dije, si a usted le cambian la creencia, le van a cambiar la forma de pensar, la forma de ser y de comportarse, y por lo tanto le cambiaron la realidad. Entonces todos esos profesionales están ideologizados y obviamente piensan eso. Yo me he encontrado con personas, con psicólogos que hablan del poliamor. El poliamor era una práctica que hacía Simone de Beauvoir, porque Simone de Beauvoir fue sorprendida, ella era una filósofa y una profesora que tenía una relación con Sartre, pero sí. ella fue sorprendida abusando, por eso se la acusa de pedófila de 2 niñas, y una de las niñas estaba tratando de involucrarla, ¿no?, con Sartre, por eso del poliamor. Entonces esto es muy antiguo. La Simone de Beauvoir con Sartre y otros autores que podríamos mencionar, que sería interesante mencionarlo, publicaron una carta a favor para rescatar a unos sujetos que habían sido acusados de Pedófilo. pedofilia.
en el año 1977 y publicaron esa carta en el diario Le Monde en Francia. Sí. Entonces, de hecho, voy a ver si tengo la carta para poder nombrar algunos de los autores intelectuales. Vamos a ver que ahí en Francia estaba muy prolífico de ese tipo de autores. Déjenme ver si la encuentro, porque yo la tengo aquí, siempre a veces la leo, porque las personas dicen, pero ¿cómo es posible? Sí, es verdad, eso existió, eso se puede constatar. ¿Ya? Este tema... Margarita, mientras lo buscas tú y lo encuentras ahí, con fe que la vas a poder encontrar para que nos pueda compartir a todos nosotros, mira, estoy súper contento y agradecido de Dios. Yo imagino que Aurelio igual, como pastor, de tenerte con nosotros aquí en Un Café para Canut. Tenemos una audiencia extraordinaria en estos momentos y como te digo, este es el programa de grabación, ¿no? Porque después esto sí se va a las redes sociales y a radios y todo eso. Así que estamos muy contentos. Mira, ¿por qué? Porque resulta que a nosotros lo que nos preocupa es que dentro de las mismas iglesias evangélicas tenemos gente, pastores, teólogos, supuestos teólogos, que están a favor de todo esto y que dicen que nosotros no amamos a las personas, que somos fundamentalistas, que estamos equivocados, que esto no existe, que, bueno, el asunto es que a mí me da mucha alegría que tú lo puedas despejar. Ahora bien, desde el punto de vista de la política, ¿por qué la izquierda, quiero que tú me lo digas, ha llevado esta causa adelante, ha tomado toda esta causa de locura? Porque fíjate que esa es la razón por la cual las iglesias evangélicas, no todas, pero yo estoy seguro que la mayoría, porque yo he recorrido el país entero dando conferencias, y yo estoy seguro de lo que te digo, sobre el 90% de las iglesias evangélicas hoy día no votan o no votan, bueno, están muy enojados con este gobierno, tengo que decirlo, como evangélico, fuera de mi área de trabajo, votaron por la derecha porque pensaban que así se estaban escapando de esta izquierda, y ahí está Aurelio que lo puede decir, se escapaban de esta izquierda que se estaba volviendo loca, metiendo ideologías de género, sexualizando a los niños, metiendo unos modelos totalitarios de sexualidad en el pensum de educación. Todavía ni hemos hablado del ESI, ya lo vamos a hablar. Entonces, votan por la derecha pensando que, bueno, aquí está la barrera para poder librarse de toda esta andanada increíble de un mundo raro. Entonces, la pregunta es, primero, ¿por qué la izquierda toma esto? Y segundo, ¿qué pasa hoy día con sectores de la derecha que en términos del marxismo parece que se han convertido en verdadera quinta columna? Tú me vas a entender este concepto, porque es un concepto que utilizó primero Engel y que es militar, ¿no? La idea de que en una guerra donde las fuerzas están equiparadas, el que va a ganar es aquel que encuentra la quinta columna en su adversario. O sea, vale decir, encuentro amigos dentro de mis enemigos. Entonces, mucha gente hoy día está diciendo, ¿saben qué? En los gobiernos de derecha tienen su quinta columna, ahí la izquierda tiene su quinta columna, que son personas ayudistas de todos estos movimientos. Lo hacen por ignorantes, tú utilizaste la palabra ignorante delante, lo hacen porque no saben, en ese sentido, no quiero ser peyorativo y grosero, sino más bien decir que no saben, lo hacen porque no saben, o lo hacen a propósito, o todo esto es un plan político. Entonces, primero, ¿por qué la izquierda adopta esto? Segundo, ¿qué pasa con la escena de la derecha, que empieza a ser ayudista de todos estos procesos de una izquierda totalitaria y basada en estas ideologías absurdas? ¿Qué pasa, Margarita? Bueno, en realidad estaba buscando la palabra ignorante acá. La palabra ignorante en realidad no posee un sentido peyorativo. A todo esto voy a prender la luz porque está muy oscuro ahora, se puso un poco oscuro. Espérenme un segundito, voy a prender la luz. Adelante. De aquí, aprovechar de agradecer a todas las personas que están conectadas con nosotros, un montón. ¿Qué te parece, Aurelio? Oye, súper. Dicen que le apuntaste en el clavo. Dice, ahora sí, se le apuntaron en el clavo con la invitada. Le ha gustado a los que están viendo el programa. Excelente. Parece que no les gustan tanto los invitados políticos, quieren cosas más al hueso. Es que la verdad que estamos con una persona que tiene un manejo muy profundo de esta área. Y no está mirándolo de un área ni religiosa, ni política, sino que lo está analizando en profundidad. Así que Oye, Aurelio, mira, aquí está con varios amigos de nosotros, alumnos, alumnos, y entre ellos estaba preguntando Gerson Quesada, que yo lo invité a este panel y no vino, y él hablaba del concepto de la verdad y la posverdad. Eso quería que le preguntáramos a Margarita, ¿qué piensa acerca de eso? Si está ocurriendo eso hoy día o no.
ejerzo en teólogo en Rancagua y lo invité a esta mesa y no quiso venir, le vamos a tirar la oreja, no está un poquito ocupado. Pero me pregunta eso, ¿qué piensa usted, Margarita, también de la verdad y la posverdad? Pero después de lo que yo le pregunté primero, ¿eh? Claro, vamos a hablar en realidad, no tiene un sentido peyorativo, porque es descalificador, ¿no? Dice para indicar a una persona ingenua o inocente, es decir, una persona que no sabe, eso es la ignorancia. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo se los he dicho y le digo con mucho respeto, no tiene Perdón, ninguna... qué bueno que lo dijiste, porque si no me van a acusar de discurso de odio y voy a pagar 34 millones. Claro, no tiene nada que ver con eso. En realidad es una persona ignorante, es aquel que no sabe, ¿ya? No ignora, no tiene idea de lo que está ocurriendo. Y en realidad eso es lo que le pasa a los políticos de centro derecha hacia allá, que no tienen idea. Por eso que muchos de los políticos de centro derecha también se han deconstruido. Lo que pasa es que les dije, la deconstrucción se inició hace 30 años atrás en Chile. Con conciencia y sin conciencia la gente se deconstruyó porque imitó por moda, o sea, por monería, con conciencia y sin conciencia. Algunos lo hacen con conciencia de lo que están haciendo, o sea, se visten, hablan, empiezan acuérdense del lenguaje, ¿no? De todas, todos, todas y todos y todes, ¿no? Yo tengo colegas universitarias de la universidad que algunas se fueron a hacer unos doctorados al extranjero y están hablando de esa manera. A mí me sorprende bastante porque en realidad están haciéndolo por monería, porque no tienen idea en lo que están adhiriendo. Entonces la gente por monería empieza a hacer cosas que en realidad no tiene idea de lo que está haciendo. No entiende hacia dónde va esto. Entonces la gente se ha ido deconstruyendo. Y lamentablemente, como la derecha o la centro derecha no tiene sus bases claras, no tiene fundamento, es más fácil captarla, es más fácil inocularle contenido, es más fácil inculcarle para que cambien su forma de pensar, de ser y de sentir. Son engañados. Y vuelvo a reiterar que aquí el problema no son las personas ni homosexuales, ni transgénero, ni todo lo que ustedes me quieran decir. El problema no son las personas. Todo lo contrario, esas personas se merecen mucho respeto porque hay muchas de ellas que sufren mucho. Sí, el problema es el uso político que se hace de esas personas. Yo tengo casos que no puedo develar, las usaron, las abusaron y las votaron, solamente para darle ese uso y introducir estas ideas. Acá hay que ser francos, si estas ideas son marxistas. Yo no lo estoy diciendo yo, está claramente estipulado en sus libros. Por algo el Agustín Laje lo coloca y estos autores se van siguiendo unos a otros. Según erudito, porque yo estudio con un profesor que es erudito, que no puedo dar su nombre porque él va a publicar un libro, él tiene varios libros publicados, pero su último texto él lleva más de 40 años estudiando esto. Yo me he formado con él, yo llevo 8 años estudiando politología, además de las instituciones en las que les conté, en la PDI, donde estaba la Universidad Mayor, donde hicimos un curso de inteligencia comunicacional y después yo hice un curso de inteligencia estratégica en la NEPE. Pero yo seguí estudiando porque en realidad este tema es muy interesante, hay que estudiar bastante porque hay que entender cómo se va dando este modelo que se va a inculcar y que las personas tienen que ir siguiendo, ¿no? Este modelo, este sentido que se le está dando a este modelo que están replicando. Esto es de libro, esto está escrito ya, esto ya está estipulado. Entonces, obviamente, las personas lo están haciendo. El marxismo no es el marxismo ortodoxo, ¿no? Este es el marxismo que ya está, de alguna manera, cruzado por otras ideologías, y por eso que vamos a tener distintos autores que surgen en el idealismo, surgen en el estructuralismo. ¿Saben qué les voy a mencionar los autores para que no se nos olvide la carta? Hubo 2 cartas en el año 1977 que publicaron en el diario Le Monde, ¿ya? Entonces ellos decían que la ley francesa se contradice cuando reconoce la capacidad de discernimiento de un menor de 13 o 14 años que puede juzgar y condenar, mientras que le niega la capacidad cuando se trata de afectividad y sexualidad. Ellos ya venían hablando de los derechos sexuales, entonces dice que no podían pasar en la cárcel estas personas, y que por besos y caricias no los podían condenar. ¿Quiénes firmaron este documento? Está Roland Barthes, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Jean-François Lyotard, también son autores, ¿no? Sí, claro. Guy
Schopenhauer, Gilles Deleuze también otro deconstruccionista que Famosísimo. en realidad, claro, son famosísimos, lo que pasa es que ellos no necesariamente van a caer en el deconstruccionismo, porque yo no hablo solo del deconstruccionismo como una ideología, sino que yo lo parafraseo como un método. Para mí el deconstruccionismo, por eso que para mí el deconstruccionismo empezó hace más de 100 años atrás. Entonces lo estoy usando como método, porque ese es el método que aprendí con el profesor. Sí, claro, es Para, para aclarar un poco a los hermanos evangélicos, digamos, que nos siguen, ellos siempre hablan acerca de la hermenéutica, ¿no? Bueno, es un método hermenéutico, puede ser, o el deconstruccionismo también se conoce como giro performativo, o sea, es la idea de descubrir discursos en los discursos no escritos, o sea, yo leo un libro, dicen ellos, eso decía Jean-Jacques Derrida, cuando yo leo los argumentos en un libro, estoy no leyendo el discurso contrario, lo que quieren ocultar. Se oculta en un discurso otra cosa. Entonces, al hacer deconstruccionismo, lo que hago yo, digamos, tratar de descubrir el texto, el texto que está escondido, digamos, lo que esconde ese argumento. Entonces, y ese método, claramente, como dice Margarita Rojo, es el método estrella hoy día de hacer hermenéutica de la verdad, dado lo que decía Gerson, de la verdad y la posverdad, de hacer hermenéutica desde el marxismo cultural o el postmarxismo actual. Claro, bueno, ahí, qué bueno, Luciano, que tú tienes mucho conocimiento para que, bueno, ahí Derrida, claro. Vamos a mencionar otros autores. Está Luis Aragón. En la segunda carta que se publicó en mayo de 1977, vuelven otros a volver a hacer un llamamiento y dicen que en realidad debería ser el Código Penal una revisión en lo relativo a las relaciones entre menores y adultos. Recordemos que en el año 1968 en Francia surge el Partido Verde Ecológico, que ellos también intentan legalizar las relaciones sexuales entre niños y adultos, porque además Kendler decía que en realidad no era un tabú, sino que era un acto de progresismo. Los progresistas, acuérdense, ¿ya? Entonces ellos ya lo decían. Bueno, acá voy a nombrar algunos autores. Aquí está la selecta lista incluía a Luis Althusser, Roland Barthes, también Simón de Beauvoir, claro. ¿Ya? Gilles Deleuze, Jacques Derrida, ahí tenemos a Derrida, Michel Foucault, qué raro que no. Félix Guattari, otra rareza, ¿no? Que hemos estudiado y leído, en realidad, qué raro que estén estos autores, ¿eh? O sea, obviamente estaban estos autores, pero a nosotros no nos causan ninguna sorpresa. Ya dije, Foucault, Félix Guattari, Jean-Paul Sartre, no lo puedo pronunciar, François Littoral, que ya lo mencionamos, ¿ya? Bueno, Foucault y un abogado de nombre Jean Danet realizaban un debate hecho libros sobre el tema llamado la ley del pudor. La ley del pudor. Margarita, ¿y cómo? Después, disculpen, es que antes de que me puedas decir, fíjense que yo invito a las personas a investigar estos autores, que les investiguen la vida. ¿Qué hacían ellos? Esos son los grandes autores, y fíjense que en las universidades los siguen, hay una idea bien narcisista de estos autores, hace como que solamente los grandes intelectuales estudian estos autores. La Universidad de la Sorbonne, y Pierre Bourdieu, y los grandes franceses, y todo eso. Claro, no, esto era una cosa así de élite. Y en realidad, cuando uno los aterriza, porque en realidad, cuando la gente se pone muy narcisista o el ego es muy grande, en realidad lo que hay detrás es una muy baja autoestima. Porque la autoestima, cuando es buena, una autoestima adecuada, el ego es bajo. Es una relación inversa. Si usted tiene un ego muy grande, es porque tiene una autoestima muy baja. Y eso significa que usted no se quiere a sí mismo y que tampoco quiere a las otras personas. Por eso cuando las personas actúan por ego, el ego no se quieren a sí mismos, por lo tanto no quieren a nadie más. Y estos sujetos se creían, pero la creme de lo intelectual. Entonces la gente empezó también a leer. Yo me acuerdo cuando yo he hecho clase más de 25 años, clase en la universidad. Y fui a una universidad que no voy a nombrar, pero era una universidad evidentemente marxista, y los alumnos que yo tenían
se juntaban con los profesores que leían y se creían, pero la crème de la crème. Entonces, en realidad yo les expliqué un poco esto del tema de lo que estaba hablándole a usted, o sea, nadie se puede creer la crème de la crème. Si todos somos seres humanos, hay que tener aprecio por uno, como dijo el Dalai Lama. Dijo, yo no soy ni más que el Dalai Lama, pero tampoco menos, es decir, uno tiene que tener un valor justo, un cariño justo por sí mismo y por las demás personas. El ego hace lo contrario, el ego es envidioso, el ego destruye, el ego, ¿no es cierto?, aparta a las personas y no hay amor bueno ni verdadero en las personas que tienen ego. Y estos sujetos tenían un ego tan grande, era como un globo, si uno pudiera imaginarse lo que es el ego, pero lamentablemente con un alfiler se revienta un globo, así que cuando se caen al suelo y no hay nadie que lo pueda levantar. Muchos de ellos terminaron locos de mente, algunos se suicidaron y otros murieron solos y abandonados. Solamente les adelanto eso. Aurelio. ¿Cómo cruzamos todo este tema tan fascinante para llegar a lo que es la ESI? Esto que está en boga, que en Argentina entiendo que ya fue aprobado, que están viendo con espanto. Nosotros estamos aquí, nos separa la cordillera, la que tú nos mostrabas al iniciar, antes de iniciar el programa. ¿Qué es la ESI? Digo que es la ESI porque yo trabajo en un programa de una iglesia americana que se llama ESI, y es Equipando Siervos Internacional. Entonces, no vamos a hablar de la ESI, pues si usted nos llevó a la ESI, entonces tengo que a decir que no tiene nada que ver con un programa de educación bíblica, sino que es esta educación sexual integral. Si usted nos ayuda. Claro, en realidad la ESI tiene harto, porque como es una sigla, bueno, acá en Chile también se penaliza la explotación sexual infantil, que tiene las mismas siglas, ¿no? Qué casualidad, pero bueno, yo creo que la ESI, vamos a plantearlo a las personas que sepan que en el año pasado, me parece que fue en septiembre, se presentó el proyecto de ley de la educación sexual integral. Lo primero que hay que decir es que ese modelo, nuevamente un modelo, nuevamente viene de otra parte, no, esto no está hecho en Chile, está hecho claramente en las Naciones Unidas. Está hecho en las Naciones Unidas. Copia y pega. Copia y pega. Me esperan un segundito, saben que se me está apagando la luz, pero es que tengo que aclararlo, si no, no se va a ver nada. Espera un poquito. Súper. Ay, Aurelio. Parece con su conexión, Margarita. Estoy que me voy para atrás, Aurelio, con toda la información y todas estas cosas, porque ¿qué me decís tú, amigo? Ya. Necesitamos una escuela de educación nuestra, porque decía Margarita, mientras ella se ubica, decía que si nosotros no nos formamos, entonces alguien nos va a formatear y formatear a nuestros jóvenes y nuestra discusión. Vamos ahora a eso. Claro, lo que pasa, Aurelio, es muy importante lo que tú dices. ¿Por qué tenemos que estudiar? ¿Por qué tenemos que estudiar? ¿Por qué nos tenemos que formar? Porque para poder discutirle a la contraparte, tú no puedes ir al juicio, tienes que ir al fondo, tienes que ir al argumento. Ya cuando tú le discutes el tema de los derechos, o sea, ¿por qué cambiaron de un enfoque proteccional a los niños a un enfoque de derecho de los niños? Y ahí está el grandioso Foucault, ¿no? Que dice, declarar la guerra declarando derecho. Entonces, como se declara la guerra declarando derecho, lo que está haciendo es poner a los niños que no tienen en ese momento ni capacidad ni desarrollo cognitivo, intelectual, emocional ni social para tomar ese tipo de decisiones a las que la están llevando a tomar, porque es un proceso de adoctrinamiento. Pero bueno, es decir, tienen que tener información para ir a discutir el fondo, no la superficialidad de los juicios. ¿Ya? Bueno, volviendo a la ESI, entonces estábamos planteando que es un modelo copiado y pegado que viene de las Naciones Unidas y que en realidad es un proyecto que llega a Chile y de la mano, ¿quiénes lo traen? Lo traen obviamente las personas de izquierda, o sea, del Frente Amplio, de la Revolución Democrática, me imagino, todas esas personas traen ese proyecto y lo apoyan. Ahora hay otro diputado que en ese momento no era un diputado abiertamente de izquierda, pero probablemente ese diputado ya, como yo dije, todos los diputados en realidad en Chile, no sé si él, pero bueno, ahí vamos a ver cuáles serían en realidad las ideas que él apoyaba en ese momento para que lo hubiese apoyado ese proyecto.
El punto es Es que, que la perdón, es que ESI, suena bonito porque, mira, educación sexual e integral. Ah, o sea, ujú, a mí, si me presentan algo así, digo, ¡ay, qué bueno! Porque es educación, po. Y la ujú, sexualidad, bueno, hay que formar a los niños sexualmente. Y más encima se lo hace de manera integral, Margarita, suena re ujú, bien, po. ¿O no? ujú. ¿Es eso o no? ¿Qué es la cuestión? Claro, lo que pasa es que el nombre ya de nuevo volvemos a tener los eufemismos. Realmente tú, Luciano, citaste algunos textos donde ellos hablan, se hablan muy bonito. Bueno, como buen psicópata, pues el psicópata es muy encantador, muy envolvente, envuelve a la gente y la persuade, ¿no? Con palabras bonitas. En realidad, la ESI dice, tiene un alto contenido de deseabilidad social, porque está hablando de educación, que a todo el mundo nadie se va a poner con que eduquen, porque la palabra educación es una palabra que tiene un alto contenido de deseabilidad social porque es bastante positivo. Sexual, que la gente dice, bueno, sí, en realidad la sexualidad, hay tanta promiscuidad, tantas enfermedades sexuales, hay tantos abusos, parece que sí, nos conviene. Integral, la palabra también es muy bonita, ¿no? Tiene muchos elementos de deseabilidad social. El problema es que ese proyecto no es de educación sexual, hay que decirlo, y yo a veces planteo las conclusiones y después empiezo a desarrollarlo. En realidad no es un proyecto de educación sexual, es un proyecto de adoctrinamiento ideológico, anticientífico, que intenta abolir la infancia y que Uy, obviamente responde a esta filosofía política, ¿no? Responde, ¿por qué abolir la infancia? Porque si se está pensando en sexualizar a los niños y aquí dicen, no, eso no va a ocurrir en Chile, como se nos ocurre, y dan vuelta al discurso igual, porque igual como lo hizo Alfred Kinsey, voy a buscar a Alfred Kinsey, porque Alfred Kinsey dijo algo así, yo lo tengo aquí, voy a buscarlo, porque es muy interesante que nosotros sepamos los postulados de lo que decía Alfred Kinsey, que realmente es lo mismo que están haciendo. Cuando nosotros hemos empezado a constatar este proceso, ellos han usado los mismos argumentos que decía Alfred Kinsey. Bueno, Alfred Kinsey, por ejemplo, planteaba, ¿por qué lo vamos a citar? Porque en realidad uno de los ideólogos de toda esta educación sexual que no oye, tiene que ver con educación. lo ha citado Rolando Jiménez en alguna oportunidad por ahí en televisión, ¿eh? Bueno, sí, bueno, pero en realidad yo siempre he dicho, aquí las personas pasan, lo que quedan son las ideas. Por lo tanto, podría haber sido la persona que tú dices o podría haber sido Juanito Pérez. Lo importante es que nosotros ahora tenemos que rebatir y tenemos que mostrar quién es esa persona de Alfred Kinsey. Alfred Kinsey dice, el único acto sexual no natural es aquel que no puede llevarse a cabo. O sea, todo lo que ustedes puedan hacer, sí, hay que hacerlo. Miren lo que dicen. Hay una tendencia a considerar cualquier comportamiento humano que no sea inusual, no bien conocido o no bien entendido como neurótico, psicópata, inmaduro, perverso o la expresión de algún otro tipo de trastorno psicológico. O sea que al final él dice que las personas que ven la perversión en los actos sexuales, ellos son los perversos y no los perversos que están ejecutando esa acción sexual. Fíjense ustedes que nosotros cuando hemos puesto, porque hemos hecho hartos programas donde hemos mostrado esta evidencia de lo que está ocurriendo en Argentina, de lo que ocurrió en España, donde han habido abusos de los niños, porque se les enseña conductas hipersexualizadas, a tocarse, a desnudarse, a masturbarse. O sea, de hecho esto del autoconocimiento ocurre. Y Pero muchos diputados ¿a qué edad plantea, por ejemplo, la ESI estamos ese tipo hablando, de cosas? lo grave de esto es que tiene que ver con niñitos de 3, 4, 5 años, son niños preescolares, están empecinados en colocar este tipo de educación sexual en los jardines infantiles. Y les voy a decir una cosa. Discúlpame, Margarita, pero según entiendo yo, con mi formación en las ciencias sociales, en la teología, estoy seguro de lo que te voy a decir, ¿ah? Súper seguro, que no habría ni un solo psicólogo, ¿cierto? Ni conductista, ni de ningún tipo que podría afirmar esa tontera. Porque esa no es, en el ciclo del desarrollo de la familia, de los estudios psicológicos, el tema de la sexualidad no va ahí, no es un interés de los niños, de esos niños de esa edad, es más adelante. ¿Por qué despertarlo ahí? O sea, no sé, o sea,
esta cuestión, sí, ahora sí estoy de acuerdo con Aurea, esta cuestión me parece diabólica. ¿Por qué? Y más encima obligarle eso a mi hijo, sin mi permiso. ¿Esto va a ser Claro, impuesto? lo que pasa es que además están diciéndote que eso es mentira y eso está ocurriendo en Argentina. O sea, en Argentina ocurre, en España, en algunos lugares de España, porque no todo España lo plagaron con este tema de la ideología de la ESI. Eh, bueno, en Uruguay hay videos de niños que replican ese tipo de conductas. En Argentina hay denuncias. En el año 2018 se hicieron muchas denuncias por abuso sexual en el contexto de la sala de clase a niños pequeños. Dios santo. Nosotros en el canal Top Policial entrevistamos a una mamá argentina que dio cuenta de todo el sufrimiento y los diputados acá en Chile y las personas de autoridad que están abogando por esa ley dicen que en realidad eso no ocurriría en Chile, pero sí ocurre en Chile porque resulta que en este libro que se llama Conociendo mi cuerpo y mis emociones, que se supone que son para niños de 8 años, lo entregaron a niñitos de jardín infantil en Quilpué. Hubo una No, denuncia de una madre, porque no aquí, porque puede ellos dicen ser. que es mentira, que en Chile no ocurre, que eso nunca ocurriría, que en realidad los perversos son los que estamos denunciando. Entonces eso lo dijo 15, porque 15 daba vuelta al discurso y 15 era un psicópata. Miren, acá aparece una escena de masturbación. En el texto aparece una masturbación de los niños pequeñitos Dios que iban a ver mío. este texto. Entonces también muestran escenas sexuales, además de hacerles creer a los niños que se pueden cambiar de hombre a mujer y de mujer a hombre, que eso tampoco es posible, porque un niñito pequeño con suerte sabe cómo se llama, no tiene un pensamiento abstracto para pensar semejante complejidad. Aquí tenemos otra escena donde aparecen dos niñitos y hay dos adultos teniendo relaciones sexuales. Entonces no pueden decir que en Chile no existe material que hable de la masturbación y que se lo hayan entregado a los niños. O sea, sin ley ya existen este tipo de cosas. Hay un video que me parece que fue en el 2017 que en el canal de La Red se divulgó porque había unos padres de San Pedro de Concepción denunciaron que le habían exhibido esos videos donde aparecen relaciones explícitas sexuales con unos monitos animados. Lo denunciaron porque se lo habían mostrado a unos niños pequeños de jardines infantiles. Bueno, Entonces, esto yo te no vi, es nuevo. Margarita, yo te vi a ti, discúlpame si fue por primera vez ahí, porque tú desde mucho tiempo antes estás con esta situación y explicando a todo el mundo esto. Pero yo te vi una vez con una mamá que se ha vuelto una persona bastante conocida también a nivel nacional y que es una buena amiga mía, que la voy a invitar a este programa también, con la ayuda del Señor, si acepta alguna vez, que se llama Carolina Gárate. Y Sí, yo, Carolina Gárate. yo te vi ahí en la televisión con ella. Y ella encarnó una lucha a favor de los padres, digamos, porque ella consideraba que un libro que enseñaba supuestamente arte, lo que estaba haciendo realmente era sexualizar a los niños. Y fíjate que tú Claro. estabas ahí está, detectives en el museo, descubriendo misterios de la pintura. Bueno, mira, para explicarle a la gente que está aquí conectada todavía. Mira, bueno, hay mucha gente que está conectada todavía, gracias a Dios. Bueno, lo que ella decía era básicamente que ella consideraba que esta situación era una vulneración tremenda a los derechos preferente a los padres de educar a nuestros niños en esta área. Y resulta que ahí en el panel estabas tú invitada, si, me corrige si no me acuerdo bien, Sí, yo estaban los estaba así. panelistas, pero todos los panelistas hacían como que la Carolina estaba loca y que como que era una loca de patio, una persona que estaba fuera de sí, que no era progresista, y todos estaban esperando, según yo entendía, y cuando estaba mirando dije, esta cuestión está re interesante, y yo decía, están todos esperando que la experta en delitos sexuales, la experta en estudio de inteligencia, termine de sepultar a Carolina Gárate, y resulta que ahí yo me caí al suelo y ahí empecé a seguirte, porque tú dijiste todo lo que decía Carolina Gárate, le diste la razón a ella. Entonces, eso fue una rareza increíble para nosotros. ¿Fue así más o menos o no? O sea, sí fue así más o menos. En realidad, en ese momento no pudimos discutir más, que en realidad yo había hecho un análisis desde la psicología forense y desde un poco de la inteligencia, pero claro, yo no tenía todavía el antecedente de Alfred Kinsey en ese momento, porque si lo hubiese tenido, en realidad
habríamos argumentado mucho más. En realidad, yo a Carolina Gárate no la conocía, la conocí ese día en el programa, y yo me acuerdo que yo me acerqué a ella para decirle, me presenté, porque en realidad estaba sola ella, y yo sé que estar en vivo en canal de televisión es duro. Wow. Yo en ese tiempo estaba trabajando en el Bienvenido, y bueno, y ahora he vuelto al Bienvenido. Hace poco, en julio, volví a retomar el tema con Bienvenido. Entonces, yo me acuerdo que le dije, tú estás en la razón, tú tienes la razón, le dije, y bueno, y ahí empezamos a debatir. Obviamente que había muchas personas que en realidad por ignorancia y porque están adhiriendo a cosas que no tienen idea. Entonces, claro, cuando a un niño pequeño se le muestra esto, estamos hablando del Jardín de las Delicias, porque el Ay, Bosco en realidad tiene una obra muy compleja que inclusive para adultos es difícil comprender, pero ahí aparecen, la obra grafica todas las perversiones sexuales y después los manda al infierno, pues si es un tríptico, aparece como el Edén, después aparece todo esto de casi Sodoma y Gomorra, ¿no? Y después aparece la parte del infierno. Los que pueden ver la obra del Bosco van a poder entender de qué se trata. Entonces estaba graficando el autor, si el autor no es perverso, el autor estaba mostrando el Edén, lo que estamos viviendo ahora, y el infierno. O sea, y el infierno es terrible, porque las imágenes del infierno no sé si están puestas acá, pero en realidad el tríptico es bastante terrible cuando muestra el infierno, ¿ya? No parece aquí que solamente pusieron la escena. Acá nada es casualidad, nada es casualidad. Está puesto claramente con la intención de hipersexualizar o de empezar a generar contenido en los niños pequeños. Recordemos que el ver, cuando uno ve, se hace una idea. Idea viene de idein e idenain, que es ver y conocer, es aprender. Por lo tanto, de hecho, la misma publicidad, cuando te muestra una imagen, tú ya estás aprendiendo. Si uno está aprendiendo, se está informando, se está formando con la información. La información no es neutra. Entonces, por eso es que es tan peligroso, por eso que cuando uno dice, esta película es para personas con criterio formado, claro, porque si no tienen criterio formado, le van a deformar el criterio. Si por eso es, no es porque la gente sea pacata, si acá en Chile empezaron a deconstruir lentamente, o sea, nadie puede decir lo que es bueno y malo, no hablemos de la moralidad. Y una vez tanto que me decían en un canal de televisión que nadie sabía lo que era bueno y malo, y que nada, y era depende de lo que se mirara. Entonces yo le dije, mira, le dije, yo que estudio criminología, crimen viene de criminoso, criminoso viene de censurable. Y si no hay nada censurable, no va a haber no hay nada crimen, po. criminoso ni nada criminal, pues no va a haber crimen. No Y hay, no hay ahí, nada que condenar, no hay necesidad claro, de y ahí, cárceles ni nada. claro, en otro canal, sí, por supuesto, no fue en el Bienvenido, fue en otro canal cuando yo planteé eso, y ahí pararon en realidad hablar de esas cosas que son parte de su propia ignorancia. Entonces la gente de hecho no estudia, y por eso que la gente es tan ignorante. Ahora cualquiera pasa de curso, cualquiera se saca un 7, ya no hay, por eso que no los hacen estudiar, ya no está el esfuerzo. No sé si se han dado cuenta de eso. Sí, pero Que Margarita, todo, sí, mira, yo lo veo entre mis propios amigos, a los que yo quiero mucho. Hay amigos que yo quiero mucho que han estudiado, que sacaron sus títulos, fueron a la universidad, pero que te defienden de una manera apológica todos estos temas, pero es increíble. Y siempre, pero si yo soy abogado, yo estudié leyes, ¿qué me vas a decir tú que yo estudié pedagogía? Yo le digo, pero mira, si hoy día cualquier persona tiene título de pedagogo, cualquier persona puede hacer un doctorado. El tema es que tú tienes que mostrar racionalidad, punto, y se acabó. Y eso es todo. Entonces, estamos en un momento de la sociedad donde cualquier cosa se puede confundir. Mira, yo te voy a preguntar algo, creo que Aurelio está ahí para saltar, pero un poquito antes nomás, mira. Ese libro que tú hablaste de los detectives en el museo, ¿para qué niños? ¿Es del Ministerio de Educación? ¿Es para niños de qué edad? claro, De es 8 parece. justamente una edición para el Ministerio de Educación. Está prohibida su comercialización, y me parece que eran niños para niños de 8 años, de 8 a 12 años. Entonces, están bajando la edad, porque además este texto era para niños más grandes, pero igual estaban enseñando eso y lo entregaban en los jardines infantiles. El problema está que todos estos libros quedan en el colegio y los papás no saben ni tienen idea de lo que le están enseñando a sus hijos. Entonces, todo este Claro. proceso de construccionista tiene dos características. Una cosa es, les voy a explicar estas dos características, y una tercera. La primera característica es que va de forma gradual, es decir, va paso a paso. O sea, no se adelanta paso. O
sea, ellos no empezaron a sexualizar o entregar textos sexuales a los niños de jardín infantil al tiro. Se fueron primero a entregar libros sexualizados y ideologizados de adoctrinamiento a los niños, por ejemplo, a los adolescentes, a los niños de 14 años. Cuando se hizo el libro de las 100 preguntas en el año 2016, ya venían ya textos. De hecho, hubo un diputado que dijo que en realidad en Chile no existía educación sexual y solo se le hablaba de la reproducción. Eso es falso. Se ha enseñado abiertamente conductas sexuales que en realidad no tienen ningún trasfondo con el lazo emocional, ni con el rango etario de un joven. Bueno, continúo. En ese libro habían preguntas que se supone que hacían los niños, pero que en realidad, o los jóvenes, que en realidad eran realmente puras mentiras, porque las personas que escribieron ese libro estaban todos ideologizados, eran todos profesionales, médicos, psiquiatras, psicólogos, sexólogos, lo que ustedes quieran, pero todos son ideologizados, estaban ideologizados por la ideología de género. Y resulta que había una pregunta que hacía una niña que decía, ¿a qué edad es bueno que me inicie sexualmente o a qué edad es bueno tener relaciones sexuales, algo así? Y el texto contestaba que eso no era lo importante era que disfrutara y se sintiera bien. ¿Se dan cuenta cómo ya viene de un paso anterior a instalarse la idea de que no existe límite de edad para mantener relaciones sexuales? Entonces viene en un paso a paso. Ahora, va ascendiendo en categoría, o sea, cada vez van a haber contenidos más fuertes y más abiertos y más explícitos de lo que se está buscando, ya que tiene que ver con abolir la infancia, porque si tú sexualizas a la infancia, los infantes van a tener derechos. Imagínense ustedes que dicen los derechos sexuales y reproductivos de los niños. Los niños no se pueden reproducir. ¿Desde cuándo, preguntémonos, pues, Luciano, desde cuándo los niños tienen sexualidad y desde cuándo los niños se reproducen, los niños chicos? ¿Se dan cuenta cómo empiezan a instalar? Pero nadie le ha salido al frente a decirle, a ver, momentito, paremos esto, a ver, como dicen en la PDI, así dice a ver, es como, paremos un poquito esto, detengámonos un poco, ¿de qué usted me quiere pasar un gol? Pero acá los goles se los han pasado porque ni siquiera tienen arquero. Otra forma de lo que yo digo, que han corrido una carrera y no han tenido ni competencia. O sea, nadie corre al lado de ellos. Porque les han pasado, o sea, solamente están los textos, pero solamente de sus propias ideologías, porque ¿quiénes tomaron los ministerios de educación? ¿Quiénes fueron los que tomaron? ¿Qué políticos tomaron eso? ¿A quiénes estaban abogando en realidad? Y también pensemos en la ONU, que ya en realidad ellos son abiertamente a favor de la ideología de género, y la ideología de género tiene que ver con el marxismo cultural, tiene que ver con el marxismo tiene dos vertientes, el comunismo y el anarquismo. Entonces, hay que estudiar y hay que ver cuáles son los cruces ideológicos que tienen. La ONU, en Chile, creo que tiene alrededor de 19 diferentes estamentos de ellos. Creo que son 19, tal vez un poco más, no lo sé. Pero ahí le están diciendo, Chile firmó también ese convenio de la Agenda 2030. Entonces, en realidad, se están siguiendo cosas que ya están pactadas desde antes. Y este es el punto, que los chilenos están como la rana en una olla de agua fría para cocinarla. Mientras está fría, no hay reclamo. Mientras está tibia, tampoco reclaman los chilenos. Pero cuando está hirviendo, los chilenos van a estar cocinados y no van a poder escapar. Y eso es lo que tú dices, Luciano y Aurelio, la ley Mordaza, o sea, ya no vas a poder hablar nada, es más, no van a poder tener libro de culto, porque en realidad la idea de Dios también la están sacando. Acuérdense que no querían abrir más las sesiones en nombre de Dios, o no querían hablar de Dios. De hecho, inclusive sacaron un libro, un texto que estaban vendiendo una agenda en el Jumbo, acá en Santiago, donde ponían el heteropatriarcado y ponían el machismo y así como todo negativo, y pusieron una imagen de Jesús. Habían otros personajes también, obviamente, que no les conviene porque son contrarios a ellos, y pusieron una imagen de Jesús, estaba Jesús metido en eso. O sea, a las niñitas de chiquititas se les está inoculando, cultivando una idea, inoculando, inculcando y cultivando esa idea para cambiarle la creencia. Entonces se les está introduciendo. Ahora,
dije esa primera característica, ¿no? De que el proceso va paso a paso, entonces se va sexualizando. Gradual. Primero, gradualmente, o sea, vieron ustedes que a los adultos se les empezó a hablar, ya nadie era fiel, todos eran infieles, por algo hicieron series que se llaman Los Infieles, hablaron como un destape supuestamente sexual de los adultos, entonces empezaron, fíjense que los adultos a consumir una cantidad de pornografía, ya no habían diques de control, porque antes yo que trabajé en la PDI había muchos diques que se les llama cortafuegos, le llaman algunos, pero son controles que se les hace para que no accedan a páginas que son muy peligrosas, y ahora están abiertas todas esas páginas. Los adultos empiezan y ahora van por los niñitos chicos, y no les quepa la duda que van a ir por las salas cunas también, porque ellos lo plantean desde el nacimiento, esta sexualización, ¿ya? Entonces, el problema es que como va aspirando, va ascendiendo en categoría, y todo el día están siendo bombardeados, inoculados y cultivados por este tipo de ideología, a través de la televisión, a través de las películas, a través de los libros, la moda, la música, todo lo que hace el ser humano. Entonces, como Orwell, 84, ¿no? Todo está bombardeado, el ser humano. Entonces, ¿quiénes son los que se dan cuenta? Son las personas que en realidad tienen un poco de claridad de lo que está ocurriendo. O sea, uno empieza a encontrar raro. Yo de esto me empecé a dar cuenta en el año 2011, cuando estaba en la PDI, participaba en muchas reuniones intersectoriales, y me empecé a dar cuenta de que algo raro estaba ocurriendo con el lenguaje, y empecé a empezar, ¿por qué la palabra empoderamiento? ¿Por qué usan tanto la palabra empoderamiento? Y me empecé a profundizar y a estudiar, y ahí me empecé a dar cuenta de lo que estaba ocurriendo. Y también, ¿por qué? Porque nosotros investigábamos mucho los grupos de pedofilia, nosotros estábamos investigando el grupo NAMBLA en este año, en el 2010, que en Chile El casi grupo no de la se pedofilia. sabía los símbolos de los... Exacto, NAMBLA es el grupo, Asociación Norteamericana de Amor Hombre-Niño. Es mentira, eso nunca ha existido. Los pedófilos nunca han amado a los niños, los pedófilos destruyen a los niños Claro, por y supuesto. tienen una relación cáustica, pero fíjate Pervertido. que como yo estaba haciendo estudios de inteligencia acerca de la pedofilia, nosotros ya sabíamos que se iba a legalizar la pedofilia, nosotros lo encontrábamos impresionante, pero yo empecé a hacer un análisis politológico, y obviamente que tuve que empezar a meterme en estos temas. Y en el año 2017 hubo una psicóloga en una universidad en Alemania que abogaba por un pedófilo que le puso Jonas y lo victimizó, el pobre Jonas, que en realidad Oh, nadie lo entendía pobrecito. porque él solo amaba a los niños, que era muy distinto un pedófilo de un pederasta. Falso, falacia, son lo mismo, exactamente lo Son mismo, criminales. son criminales, y en realidad nunca han amado a un niño, nunca, porque yo Margarita, sí vi, discúlpame, que Margarita, déjame terminar esta idea, yo sí vi lo que hacen los pedófilos con los niños. A mí no me vienen con cuentos. Yo estudié redes de pedofilia nacionales e internacionales, tuve acceso a ver esa información. Realmente es absolutamente cáustico, va a destruir y a derruir a un niño, un pedófilo. Luciano. mira, bueno, quiero dar el pase a Aurelio para luego hacer ya una finalización del programa con una pregunta que te la voy a tirar al hueso. Si tú quieres la contestas, si no, no. ¿Ya? Aurelio, adelante. No, yo estaba pensando, es que lo que pasa es que vengo escribiendo lo que viene planteando. Hablaba de que el deconstruccionismo tenía 3 fases, y nos habló de la primera, dijo gradual. No sé si nos puede Va regalar dijo, ascendiendo, va les voy a dar ascendiendo, 2, y la tercera dijo. claro, va ascendiendo en categoría, porque cada vez va siendo más fuerte el contenido, o va explicitando más lo que se quiere buscar, ¿ya? O sea, aquí se quería buscar mostrar imágenes sexualizadas, como lo hacen los pedófilos, y en este libro definitivamente mostraron la masturbación. Y en el otro libro le enseñaron, por ejemplo, hicieron oda a la teoría del ano, porque enseñaron puras cosas que tenían que ver con ese tipo de sexualidad, y cada vez van incursionando. Entonces, esto es como los grupos LGTB, queer, más, ya les dije a ustedes, en ese flujo, en ese devenir,
deberían de incluir a esos grupos que están ahí, y ya los mencionamos, ¿no? Que muchos, por eso que muchas personas que no están metidos en este uso y abuso político, muchos homosexuales se oponen a eso, o sea, de hecho no tienen por qué meter en el mismo saco, porque lo he escuchado de personas homosexuales, a los pedófilos con los homosexuales, son muy distintos, o sea, no tienen nada que ver una cosa con la otra y ellos se molestan mucho. De hecho, la bandera de los grupos LGTB ahí aparece el color lila. Acuérdense que los pedófilos querían poner los celestitos, rosados, porque esos son los colores que ellos identifican con su bandera Oye, pedófila. ¿puedes mostrar de nuevo la portada del libro? ¿Puedes mostrar de nuevo la portada del libro? Eh, Oye, es Creo curioso que lo porque recomendó delante, ¿sí? es porque esta imagen del Che Guevara que dices tú está siempre en las poleras y de toda esta gente que es progre y que sale a las marchas, pero según yo he estudiado, prácticamente toda esa gente que va a esas marchas habría sido objeto de, digamos, de persecución y crímenes por parte de este mismo Che Guevara, po, porque odiaba a los O sea, homosexuales. Po. claro, Che Guevara era pero un violento, o sea, lo ponen como que si fuera un tremendo personaje, era violento. Hay un humorista que se llama Violento Parra, me da tanta risa. Era un violento, será tan, bueno, Fidel Castro también era igual de violento, pero en realidad hasta Fidel Castro se aburría del Che Guevara, de todo lo violento que era, porque trató de ponerlo de director de un banco, por ejemplo, para que se tranquilizara un poco, pero no, la violencia de él era impresionante. Entonces, y ahí él se fue y fue, no sé, ahí siempre los historiadores van a ser más rigurosos que yo, porque como en Bolivia fue que, no sé si fue ajusticiado, asesinado o procesado, ¿no? La verdad es que los historiadores tendrán que tener más precisión, pero claro, el tipo era muy violento y era tan violento que a los homosexuales los mandaba a los campos de concentración, los torturaba. El Por tipo era eso que homofóbico, era súper homofóbico. era muy, o sea, de hecho la palabra homofóbico no existe, sí, de hecho Ah, sí, estoy de pues acuerdo con el Agustín cuando odio dice al... que en realidad no existe eso, ellos lo crearon para deconstruir más aún, así que nosotros no le vamos a Es seguir su cierto, deconstruccionismo. tiene razón. En realidad no, la homofobia no existe. La Él era una persona que odiaba a, lo, a, los, a los homosexuales y los tenía en campos de concentración, mató, torturó, era muy violento, un tipo muy violento. Fidel Castro también era violento en su época joven, ¿no? Pero esas cosas se las pasan por alto, entonces como que si fueran grandes héroes. Y ustedes saben que esto es parte del proceso de construccionista, porque ponen imágenes, donde ponen estas imágenes que las hacen polera, en Estados Unidos los ponen como grandes personajes, así como casi una decoración bonita en un edificio, y fíjense que hasta la Madonna se vistió de Che Guevara. Entonces usan a los artistas, usan a los actores, a los músicos, a las personas que promocionan este tipo de deconstrucciones. O sea, hay varias artistas jóvenes que pertenecen al mundo de la música que promocionan. De hecho, hoy día me mandaron una imagen de la hija de Michael Jackson con los ojos en las manos, así como que se hubiese sacado los ojos. Eso también tiene que ver con coeficientes de construccionista, que a lo mejor en otra reunión podríamos hablar de qué Oye, estamos hablando, porque están esto es como la los quedamos ventana de, cortos. transhumanos. como la ventana de Overton, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que la ventana de Overton nos sirve en un primer momento para entender algo, pero en realidad esto es mucho más complejo que la ventana de Overton, por lo menos es el método que aprendí con el profesor que les comentaba, que lleva más de 40 años estudiando, es un erudito, yo creo que él es una persona muy erudita, te permite hacer un poco de más análisis que la ventana de Overton. Lo que pasa es que hay varios coeficientes de construccionista o vectores que están bombardeando al ser humano para deconstruirlo, y estoy hablando de la deconstrucción no como solo la ideología, sino que la deconstrucción como el método, por favor, es importante eso aclararlo, que no lo vayan a confundir, ¿ya? Margarita, una consulta porque Uh -huh. están preguntando en el chat ahí los hermanos si tú les pudieras explicar por qué dice y por qué no debemos usar la palabra homofobia o homofóbico. Bueno, porque nosotros tenemos, las fobias son temores, son miedos, que Hombre, agarofobia, están estipulados en el DSM-5 hombre, también, en el, eh,
en el CIE 10. De hecho, no existe eso del miedo al hombre, homofobia. Claro. No, en realidad ellos crearon ese concepto para hacer sentir mal a las personas, porque crearon el palabra discriminación, igualdad, los derechos que le estaba hablando para poder deconstruir. Pero en realidad no. Aquí el punto es el siguiente, o sea, lo que pasa es que tienen que salirse de ese marco y dejar de usar las palabras de construccionista. Muchas veces me han invitado a conversatorio, y el conversatorio es otra palabra de construccionista que viene del panóptico, que utilizaba también, y parece que también es Foucault, Michel cuando habla Foucault. de cómo, de poder controlar, ¿no es cierto?, de observar, porque el poder tiene que observar y Sí. controlar. La Entonces, teoría de las justamente cárceles. esas palabras, claro, la teoría de las cárceles. Justamente entonces la gente usa palabras que no tiene idea porque las replica, las copia. No, pero no tienen por qué ustedes replicar esa palabra de la homofobia, no existe. Perdone, que se hagan cargo los que la inventaron de esa palabra. Aquí hay un respeto por el ser humano. Independiente de su condición, el ser humano debe ser respetado. Que ellos hayan hecho un uso y abuso político es otra cosa. Es problema de ellos, nosotros no nos involucramos con eso. Y estábamos hablando de la primera característica, paso a paso, que es gradual, que va ascendiendo en categoría, y la tercera característica es que está inundando constantemente a las personas con ese tipo de contenido. ¿Y a través de qué? De los medios. ¿Cuáles son esos medios? El lenguaje, a través de signos y símbolos. Y esos lenguajes, signos y símbolos son la publicidad, las películas, los libros, la moda, la música, la literatura, la publicidad, bueno, todo lo que hace el ser humano. Está plagado, si no ustedes vean la publicidad que hace una compañía de teléfonos celulares, que también es justamente quien promociona tales y tales cosas. Hay otra compañía, hay grandes casas comerciales que también promocionan ese tipo, pero cuando hubo el anarquismo insurreccional en Chile, no tuvieron ningún temor y también fueron a destruirla. Los Claro. destruyeron, o sea, acá no hay miramiento, ¿ya? Oye, Margarita, bueno, Gracias. mira, para ya ir terminando, te agradecemos porque nos has dado más tiempo del que nosotros esperábamos, pero creo que va a ser muy bueno porque este tipo de video nosotros pues lo subimos, lo compartimos con nuestra iglesia y te aseguro que va a dar vuelta por todo el mundo evangélico. Esa es la labor de Un Café para Canut. Y yo tengo que ser muy fiel con las personas que nos siguen acá. Y te voy a hacer una pregunta que me hicieron por el WhatsApp. ¿Ah? No, voy a guardar el nombre de este pastor que me hace esta pregunta, digamos, por protegerlo a él, pero él me dice lo siguiente, me dice, mira Luciano, mucha gente que entró en política nos llevó a votar por este gobierno, porque efectivamente estaba más cerca de los valores que para nosotros son tan importantes, porque la gente de la izquierda que se enojó con el mundo evangélico dijo, claro, porque a ustedes les preocupan los valores de la cintura para abajo y no se preocupan de los pobres y el pueblo, siempre la misma cuestión. Entonces, los evangélicos respondíamos de manera muy sencilla, lo que pasa es que para nosotros el tema de los valores y la familia es el cimiento para la construcción de una sociedad. Tú no sacas nada con luchar por el mejor AFP y pensiones, que es fantástico eso, si tú tienes una ciudad, una región y un país completamente destruido en términos valóricos y morales. Entonces, el mundo evangélico no se pierde, y ahí le dio la votación a un sector político que parece que defendía un poco más o le daba más tiempo al mundo evangélico para defenderse de esa andanada que venía de la izquierda. Una izquierda diferente, no la izquierda que yo mismo apoyé. Margarita, pues mira, mi papá fue marxista, yo me llamo Luciano Ernesto, Luciano por Luciano Cruz, fundador del MIR, y Ernesto por Ernesto Che Guevara. Y bueno, yo estuve también en la izquierda, y tengo que hacer mi media culpa, pero en mi defensa, desde la época de la aparición del Frente Amplio, yo vi una izquierda completamente distinta, súper violenta, revolucionaria, totalitaria en términos culturales, y me salí. Y gracias a Dios, mis pastores, mis amigos me perdonaron, pero ahora estoy acá. Y aquí viene la pregunta de mi pastor, y dice, bueno, pero ahora estamos acá, Luciano, pero parece que es lo mismo. Entonces, la pregunta de él es, bueno, Luciano, ¿por qué va a haber que votar ahora? Y la otra pregunta es, o con lo mismo relacionado, bueno, ahora viene un cambio constitucional. Parece que la mayoría de la gente cree que Chile cambió y vamos a tener una constitución nueva, reescrita por la Carol Cariola y por un montón de gente que parece que es muy inteligente. Y bueno, ¿qué va a pasar con eso? ¿Es un peligro una constitución desde cero
si tú estás hablando de resguardar todas estas cosas, porque parece que justamente el sector que quiere el cambio de esta constitución desde cero es ese sector que está a favor de todas estas cuestiones de las que hemos estado hablando. O sea, si le sumas más encima todo este sector ayudista que ha aparecido en la derecha, bueno, ¿qué hacemos ahora? Me dice el pastor, ¿por qué vamos a votar ahora? ¿O seguimos una línea solo los pastores y se lo preguntan al café para Canut? ¿Qué rumbo tiene que tomar entonces la Iglesia Evangélica? ¿Tener que ser completamente independiente ahora? ¿Buscar su propio rumbo? ¿Es peligroso esto que viene ahora? Aquí, porque con esta revolución 2.0 que viene ahora en octubre, ¿qué piensas tú, Margarita? O sea, una de las cosas que hay que aclarar, Luciano y Aurelio, claro, esto tiene que ver con una guerra molecular disipada. Esto no lo digo yo, lo dicen los analistas, politólogos expertos en Sí. esta materia, porque yo me he especializado en otra área de la inteligencia, que tiene que ver con este análisis cultural que les estamos planteando. Pero esto sí tiene que ver con una revolución, es un proceso revolucionario y tiene que ver con el anarquismo insurreccional. Esta es una guerra molecular disipada. Todo esto de la igualdad, después esta línea que ustedes ven, se va haciendo punto, punto, punto. Entonces, por eso que no existen líderes, solamente hay un llamado y van todos, porque ya Claro. están preparados, están inoculados, están Molecular cultivados. disipada, justamente, sí, he Claro, escuchado eso. están todos ya preparados porque ya les cambiaron la forma de pensar, de ser y de comportarse. Ya ocurrió, esto viene hace más de 30 años y ha ido paulatinamente. Yo, por lo que dicen algunos politólogos, esto se abrió la puerta así mucho de par en par cuando ingresó el primer gobierno de la señora Bachelet, donde en realidad ahí sacaron a los chilenos a las calles, pues a la gente, esto es como una trampita, así le ponían trillito a los pajaritos para que salieran. Y cómo salieron con el teatro en las calles y la gente hacía carnavales, y entonces el chileno no estaba acostumbrado a hacer cosas en las calles, ¿no? Pero también empezaron a bailar, a tener fiestas y a consumir drogas, también eso es importante. Esto es pan y circo, ¿ya? Para el pueblo, como decían, pan y circo, como decían los romanos. Entonces esto se empezó a dar y empezó a avanzar paulatinamente y obviamente que con toda la ideología que ya estaban introduciendo, en realidad Chile fue una forma perfecta para que se diera esto. El punto es que las personas, por eso que vamos a hablar del presidente, el presidente no tiene contradiscurso, el presidente no tiene un contradiscurso y menos sus ministros para poder discutir de igual a igual, en este caso con la contraparte. La contraparte le mete goles en una cancha de fútbol donde ni siquiera tienen arquero, ¿ya? Entonces ese es el problema. Y el problema es porque justamente lo que estamos hablando, no estudian, no se preparan, no investigan, entonces son ignorantes frente a la contraparte. La contraparte les saca cancha, tiro y lado, como dicen, no sé si está bien el dicho, algo así decía mi abuelita, no les sacan partido, o sea, les ganan, pero les ganan lejos. Y el punto es que la gente de centro derecha y toda la gente, ellos adhieren a esas ideas porque ellos no tienen sus propias ideas, no tienen sus propios conocimientos, ellos creen que solamente tiene que ver con que hablemos de la economía, que se hagan buenas cosas económicas, no, pero el ser humano no solo de pan vive, de hecho creo que lo dijo Jesús, ¿no? No solo de pan vive el hombre. Por lo tanto, el hombre también vive de las ideas, de la espiritualidad, de las creencias. Y ellos aprovecharon esa situación. Entonces, por más que Chile tenga el país que haya tenido el IPB o el PB, no sé cómo se llama esto, el índice de crecimiento más alto de Latinoamérica, no les basta. Sucumben a los engaños, porque Chile tenía 4 millones de habitantes, o sea, 4 millones de habitantes que eran extrema pobreza, y ahora creo que tienen, no sé si me equivoco en la cifra, pero era lo que yo había estudiado antes, eran como 100.000 pobres, pero estamos hablando de pobres, pobres. Entonces, ¿qué país saca adelante tanta pobreza? ¿Qué país ofrece tanta alternativa? Si la gente no emigra a Cuba ni a Venezuela, pues la gente está emigrando a Chile. Entonces, esas son señales que tienen que estar dando, que parece que Chile no está tan mal. De hecho, yo cuando viajé, me tocó viajar, muchas personas me decían, les parecía increíble lo que estaba pasando en Chile, o sea, era una situación de locura. Pero esto es porque la locura, como ustedes lo han dicho, se la han inoculado y se la han cultivado
a los chilenos, le han hecho creer eso. Entonces, como desde el presidente y todos sus ministros no tienen contradiscurso, no se han educado, no han estudiado, no se han formado, la contraparte, están en el juicio y ellos están en el juicio. Uno cuando tiene que discutir con una persona que emita un juicio, no tiene que ir al juicio, tiene que ir al fondo, al argumento, y ahí fallan, porque no saben, no han estudiado, no tienen idea, no se han formado. Y algunos tú les hablas del deconstrucción, no, si lo sé, mentira, no saben, no tienen idea. De hecho, había un diputado que según él le había dicho su nieta, tata, deconstrúyete, casi como baila reggaetón, o sea, como una cosa tan inocua, y estamos viendo todo lo peligroso que significa esto. Entonces, lamentablemente, le vamos a tener que contestar al pastor que le ha ocurrido, que le han metido todos los goles que le han metido y le han ganado sin ni siquiera tener competencia. ¿Y por qué la izquierda está gobernando? Porque las personas del otro lado son ignorantes y no tienen argumentos para discutir y para validar las ideas. Y eso es el gran peligro en lo que tenemos. Entonces, ¿qué ocurre? Y yo creo que las personas en otros países, los que han salvado muchos países, han sido las personas cristianas. Yo creo que aquí hay una gran misión para las personas cristianas. Van a tener que involucrarse en política, van a tener que tener personas preparadas que puedan estar en el Congreso para que puedan hacer buenas leyes, porque si no, va a ocurrir que ya cuando sea muy tarde no van a poder reaccionar. Ahora es momento de reaccionar. No sé, Luciano, si responde un poco lo que me estaba preguntando. Sí, Margarita. Bueno, muchas gracias. Queremos sinceramente agradecer todo el tiempo que nos has regalado. Ha sido un programa muy bueno, muy educativo. Nos gustaría en alguna oportunidad, Margarita, contar contigo para alguna de las conferencias que hacemos con nuestros pastores. Nosotros de repente juntamos muchos pastores, sobre todo por este tema que venía del cambio de constitución. Hemos hecho eventos con 250, 300 pastores bastante influyentes de acá. Nos gustaría que en alguna oportunidad pudieras, espero ya fuera de la pandemia, acompañarnos y capacitarnos, ayudarnos con todo lo que tú sabes. Yo desde aquí, digamos, ya estamos terminando, digamos, agradecido por ti, por todo este tiempo. Aurelio, tus últimas palabras. Sí, dar gracias a Margarita por exponernos de manera tan didáctica. Bueno, entiendo que para aprender hay que sentarse mucho tiempo a leer, que me dejó un montón de tareas. Yo fui tomando apuntes, todo lo que no tengo que leer, eh, para tener una opinión un poquito más formada. Así que gracias por su tiempo, casi 2 horas, obviamente. Gracias. Ha sido Gracias, y una gracias verdadera Luciano maratónica. por invitarme a conversar. No, gracias a ti, querido Aurelio. Margarita, tus palabras de despedida. Sí, mira, yo les quiero agradecer de corazón, muchas gracias, realmente me siento muy honrada cada vez que me invitan a programas con ustedes, con otras personas también que he tenido que compartir. Tengo una lista en este momento para para compartir estos conocimientos. En realidad, si yo he estudiado por 8 años este tema y me empecé a dar cuenta, a ustedes les comenté cómo me empecé a dar cuenta de esta situación. El conocimiento es para compartirlo, no es para quedarse con uno, porque uno no saca nada con qué hace con el conocimiento. Yo siempre digo, no necesitan creerme a mí, lo que necesitan es investigar. Todo esto se puede investigar, investiguen todos los lazos de la ONU, de la UNICEF, investiguen la IPPF, investiguen todos estos, cuáles son los lazos que tienen, cuáles son los financiamientos, qué se están planteando con ideas o con frases que suenan muy bonitas, pero que en realidad están escondiendo otra cosa. Investiguen, estudien, con un poquitito uno empieza de a poco, no se presionen, pero sí es importante tener un contradiscurso, o sea, esto de no repliquen palabras de construccionistas, ¿ya? Así, este tema del empoderamiento de la mujer fue precisamente para deconstruir al hombre, o sea, el empoderamiento, el poder, es como que recogiera poder, ¿no? El poder lo tiene uno de forma personal, no necesita que nadie le dé el poder, es una unión, y como yo no creo en Dios, yo tengo la certeza de Dios, obviamente el poder viene de Dios, ¿no? Es una comunión exacta y muy maravillosa que todos los seres humanos tenemos. Y es más, las mujeres cuando están embarazadas tienen una conexión directa con el Creador, por eso que las mujeres se sienten tan bien cuando están embarazadas. Y nadie les ha explicado eso, se han encargado
de adoctrinarlas para que hablen del aborto, que tiene que ver con un asesinato de seres humanos en formación. Entonces, por eso es importante que se formen, que investiguen, que sigan adelante, que ustedes tienen una gran misión y que en esa gran misión tienen que tener un contradiscurso y no se amilanen ni se achiquen con esas personas, porque son igual que ustedes. Y cuando les digan que ustedes son fanáticos religiosos o que son histéricos, díganles, no me dé vuelta el discurso, no me dé vuelta el discurso. Aquí no se trata de que usted me descalifica y se valida, no. Acá yo le estoy discutiendo con argumentos y de fondo, ¿ya? Por eso acuérdense que como están dando tantos derechos, ¿quién dijo los derechos? Foucault pues dijo, declarar la guerra declarando derechos. Y eso es lo que están haciendo con nuestros niños, que lamentablemente los niños son muy manipulables, muy inocentes, no hay que hacer que se pierda la inocencia. Entonces yo invito a las personas a que sigan investigando, se sigan formando, sigan estudiando. Luciano, tú tienes mucho conocimiento que compartir ahí, Aurelio también, entonces por eso compártanlo. Eso es lo que les digo, yo todos los días estudio, hay colegas que me dicen, ¿cómo es posible? Todos los días les voy a mostrar, tengo como 3 o 4 cuadernos donde, miren las notas para que ustedes vean, ahí están las notas, tengo un montón de notas porque sigo estudiando y obviamente sigo estudiando con el profesor que espero que pronto publique su libro, pronto Yo lo quiero. Sí, que es maravilloso. Vamos a ir a ver, el profesor ha trabajado con todos los coeficientes de construccionista. Así que yo vuelvo a reiterar el agradecimiento de corazón, les agradezco mucho. Y así que, bueno, muchas felicitaciones y bendiciones y instar a las personas a que investiguen y no se queden, porque no son la rana, somos seres humanos. Perfecto. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en un café para Canut. Gracias entonces a Margarita Rojo Kakizane, diplomada en inteligencia estratégica, postítulo en psicodiagnóstico, psicóloga forense jurídica, experta en delitos sexuales y menores, etc. Muchas gracias, esperamos tenerla de nuevo y desde aquí invitarlos nuevamente para el próximo sábado a las 5 de la tarde a un café para Canut. Vamos a tener una invitada tremenda, ya les voy a decir, y tengo también por ahí que invitar un día a Carolina Gárate, que estuvo con Margarita por este tema de detectives en el museo. A ver si algún día vienen las dos. Bueno, pero hoy día nos hizo una panorámica tremenda, Margarita, así que ya comenzamos. Nos vemos el próximo domingo a las 17 horas en un café para Canut. Un abrazo, Aurelio, un abrazo, Margarita, que el Señor les bendiga. Chao. Chao, chao. Chao. Nos vemos. Chao, chao. Chao.